Intereconomía, que el tío te dice lo del río. Por ese pedazo de gato. ¿Quieres decir que los otros no eran buenos? Salud. Hay que beber, por Dios, hombre. Hay que beber. Este gato pega unos arañazos de vez en cuando. Te pega y te deja las uñillas, te las deja toda clavada. A ver. Color especial. Venga, Cristina, anímate. Madrid sigue teniendo su duende, me sigo oliendo a sal. Me gusta estar con su gente. El gato tiene un color especial. Venga. Ay, Macarena. Ay. Efectivamente. Venga, señores, que muchísimas gracias por haber estado aquí. A ¿Son ver. capaces ustedes de decir el ay? Macarena. ¡Ay! ¡Claro! No, con la mano, que hay que meter ahí la mano. Ay, Macarena. ¡Ay! Bien. Gata al agua. ¡Ay! Bueno, muy buenas noches. Ahora sí que comenzamos. Pasa un minuto de las 10. Bienvenidos a Catalagua. Vamos a tener un programa yo creo que muy interesante, donde vamos a destacar algo que ya ningún medio de comunicación hoy ha podido o se ha atrevido a soslayar, a pasar por encima. Es decir, el acto de ayer, la resaca del acto de ayer de Vox en el Palacio de Vistalegre. Si les parece, en un intento, digamos, de no hacer periodismo barato, de llamar a las cosas por su nombre, vamos a enumerar someramente lo que podrían ser hechos y las evidencias que el acto de ayer nos deja. Y después lo debatiremos y ustedes a posteriori podrán sacar sus propias conclusiones. Aquí, evidentemente, todo el mundo va a opinar a favor, en contra, pero sobre todo vamos a intentar hacerlo con criterio, no Rocío está en tirando... contra. ¿Eh? Rocío está en contra. Bueno, efectivamente, Rocío Monasterio, efectivamente, que está con nosotros en el gato, muy probablemente esté muy en contra de todo, de las imágenes que están viendo de ese acto de ayer. En primer lugar, es innegable el éxito de la formación que preside Santiago Abascal este domingo. Consiguieron llenar el Palacio de Vistalegre con 100.000 personas y, por cierto, más de 3.000 simpatizantes se quedaron, según cifras que da la formación, sin poder entrar. Nadie discute ese éxito. En segundo lugar, la demostración de fuerza de Vox de ayer supone, sin lugar a dudas, un antes y un después en esta formación. Veremos cómo gestionan este éxito, entre comillas. La tercera reflexión. Los asistentes eran gente absolutamente normal, de a pie, lo decía antes el profesor Alonso. Trabajadores, estudiantes, autónomos, empresarios, profesores, de lo más diverso de la sociedad. Es decir, no fue un aquelarre de la ultra, como se empeñan en informar algunos medios de comunicación. Y de ahí podríamos engarzar quizá con la cuarta conclusión. Vox ha conseguido esa repercusión que tiene a día de hoy a pesar de los medios de comunicación. Y me atrevería a decir que es por dos motivos. En primer lugar, porque no han tenido ninguna invitación de casi ninguna televisión, a excepción de esta, de casi ninguna radio, a excepción de Radio Intereconomía, Radio Inter, y de ningún periódico, prensa escrita, a excepción de La Gaceta. No han tenido invitaciones en los últimos años para hablar de su programa. Y porque cuando les han citado, alguna vez, escasísima, ha sido para intentar demonizarles. Un par de reflexiones más. La quinta, la izquierda y el progresismo no están sabiendo, lo comentaba antes Rocío, cómo reaccionar y cómo tratar el fenómeno Vox. Hay que silenciarlo, hay que denostarlo con los peores calificativos que a uno se le ocurran. De ello, por cierto, ayer se mofaba Santiago Abascal sacando incluso pecho. Escuchen. Que amáis a vuestra patria, fachas, que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar, xenófobos y fachas, que os gustan las tradiciones, las fiestas populares y las procesiones de España y de su mundo rural, retrógrados. Con Vox esto se ha acabado, porque los amenitos y los insultos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de Quito Ra nos los ponemos como medallas en el pecho. Por cierto, vamos a hablar esta noche en directo con Santiago Abascal sobre el futuro de su formación. Y una última reflexión. ¿Algún medio analista se ha parado a analizar el programa diario de Vox o se dedican a hablar de oídas? ¿Es fascismo? ¿Es anticonstitucional? ¿Es antidemocrático hablar de cosas como las que ha dicho Abascal? Controlar la inmigración ilegal, proponer poner coto a las ansias insaciables del separatismo, sea de la comunidad autónoma que sea. Promover leyes, por ejemplo, antiocupación, las famosas ocupas, para que no quede impune el asalto a la propiedad privada como ocurre a día de hoy. Acabar con las leyes totalitarias de la ideología de género, con las cuotas feministas, por ejemplo, o reducir los impuestos, bajarlos, o recentralizar determinadas competencias para evitar el despilfarro actual de las comunidades autónomas, o defender la vida del no nacido
ir en contra del aborto, por ejemplo, y apoyar medidas para ayudar a las familias. Estas son algunas de sus propuestas. Se podrá estar de acuerdo o no con ellas, y esta noche lo veremos. Se podrán criticar, evidentemente, solo faltaba. Pero de ahí a dedicarles los peores insultos es cuanto menos imprudente, aunque luego diga Rocío que se siente muy cómodo con las etiquetas. Venga, les presento a la mesa de esta noche. Profesor Antonio Alonso, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Estuvo usted en el acto ayer de Vox? Estuve. ¿Le gustó? Mucho. ¿Sí? La verdad es que... Muy americano también, por cierto, ¿no? Bueno, pero la eso puesta está en muy bien. escena, la estética. Eso está muy bien, a la altura de las personas que estaban allí, que estaban con mucha ilusión, que yo creo que eran personas de bien, personas muy normales, y yo creo que las propuestas que se lanzaron en Vista Alegre ayer pues eran propuestas bastante sensatas que podemos ir desgranando, con las que puedes estar de acuerdo en todo o en parte. Yo estaba de acuerdo con bastantes cosas de las que se dijo. O en nada. Creo que, o en nada. Pero de ahí desde el respeto. Claro. Claro, cuando le tildan a Vox de partido ultra, yo creo que los partidos ultra los tenemos en el Congreso, más que fuera del Congreso. Hay algún partido bastante más ultra de Vox. A mí Vox me parece un partido bastante sensato. Los ultras están en el Congreso y lo llevan demostrando ya hace bastantes años. Román Cendoya, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Ya, tú como experto, digamos, en comunicación política, marketing, esto incluso le puede venir bien a Vox, ¿no? Todo esto de estigmatizarlo y demás. Sí, Esta vamos campaña. a ver, es muy importante ver cómo reaccionan los enemigos para saber lo que has hecho. Y la reacción de ayer fue realmente llamativa. Yo no estuve en el acto, lo seguí por televisión, pude ver los diferentes informativos del mediodía para ver qué pasaba, si daban reflejo o no. Y en eso sí, una grata sorpresa porque por lo menos hicieron eco. Yo pensaba, 5 segundos, Televisión Española. Sí, pero bueno, 5 segundos, que es muy importante porque Televisión Española, por norma... No, pero para atacar. Sí, bueno, pero tuvo que darlo. Televisión Española, por norma, tiene solo dar información política de aquellos grupos que tienen representación en el Congreso. Entonces, ayer tuvieron que dar Vox porque no quedaba más remedio. Lo dieron con toda la tendencia que Televisión Española pone en sus noticias, hasta tal punto que el viernes pasado, el anterior, batieron el récord histórico de menor audiencia de la historia de Televisión Española. Por decir, porque el espectador, que no es tonto, tiene un elemento democrático que es el mando a distancia, y cuando ve que le toman por tonto, que es lo que desde que está Rosa María Mateos, pues cualquiera que se ponga a ver Televisión Española se da cuenta, pues le aprieta al dedo pulgar o al otro dedo que quiera, porque cualquiera vale, y te cambias de canela. O sea que, pero Televisión Española también lo tuvo que dar, ¿no? Luego tuvieron que hacer cabriolas en el aire, el Pino Puente y todo tipo de figuras verbales y dialécticas, porque ayer mucha gente se llevó mucho susto, ¿no? Y bueno, yo creo que a Vox le viene muy bien el acto de ayer y le viene muy bien la entrevista de Aznar de hoy en la cadena COPE. Luego nos dices por qué, no nos desveles, porque es verdad que el expresidente Aznar ha dejado varios titulares y de alguna manera se ha referido a este fenómeno, el de Vox, que no tampoco lo podía evitar. No voy a hablar, pero es una cosa que es importante, ¿no? Ayer se hizo una exposición de un ideario ideológico, con 100 propuestas claras, claras. Es muy poco democrático criminalizar a alguien por sus ideas, dentro de lo que son las ideas constitucionales y dentro del marco del Estado de Derecho. Porque precisamente en la variedad y en la pluralidad y en la discrepancia está la riqueza de la democracia. Entonces, el intento de imposición del pensamiento único que ayer se vio en los medios de comunicación para intentar anular el ideario que representa Vox es profundamente antidemocrático. Porque lo más bonito de la democracia es la pluralidad ideológica. Y ayer lo que algo os demostró los que se llaman progres, y que califican de ultras a todos los demás si no son de su pensamiento único, es lo más antidemocrático que estamos viviendo en mucho tiempo. Gracias, Román. Diputado del Partido Popular por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, buenas noches. Encantado, un placer. Hoy su presidente creo que ha hecho una reflexión que a buen seguro usted comparte. Sobre Vox ha dicho que, bueno, que el PP va a intentar aglutinar el voto del centro-derecha, pero que con Santiago Abascal tenía una relación personal que usted aquí la ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, muy buena. Entiendo que esto lo ven como competencia política sana, ¿o no? Bueno, claro, es que yo cuando veo un acto con banderas de España no puedo pensar que sea un acto ultra. Actos ultras son cuando veo banderas inconstitucionales. Con banderas de España constitucionales, en los actos del Partido Socialista, banderas republicanas, o de Podemos, que hay de todas, menos la de España. Por tanto, no me parece un acto ultra. Y yo con Santi, pues
hemos militado muchos años en el Partido Popular juntos y naturalmente si le tenía estima antes se la voy a seguir teniendo y de hecho coincidimos, oye, y me alegro un montón de que lo que a mí me dicen en mi tierra de facha, de ultra y tal, pues compartirlo con mucha más gente, ¿no? Por tanto, bienvenidos. Ayer puse, de hecho, las 2 banderas de España que tengo en el balcón de mi casa, ¿no? Y yo, donde veo una bandera de España, veo amigos, sinceramente. No se me ocurre otra cosa. Muchas gracias, diputado. Rocío Monasterio, no sé si felicitarle por el acto de ayer. Enhorabuena, fue una de las oradoras. Tiene usted carne de pinta de mitinera, ¿eh? De mitinera. No. Sí, bueno, eso es evidente. Está claro que encandiló usted con su discurso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo vivió? Cuéntenos en primera persona el discurso de ayer. Bueno, yo de verdad lo que creo es que fue emocionante y todos los que estuvieron ahí con la bandera española ilusionados no se merecen que se les insulte de los medios que pagamos todos, ¿no? Que es lo que han hecho los medios de comunicación. Han insultado a muchísima gente que iba ilusionada con la bandera de España, ilusionada y orgulloso de sentirse español y a formar parte de un proyecto que es el proyecto de la España viva, que es el proyecto de no solo sacar la bandera, no solo estar orgullosos, sino también actuar, que eso es Vox. Vox lo que ha estado haciendo todos estos años es actuar en la defensa de España, aun estando fuera del Congreso, ¿no? Creemos que cuando lleguemos a las instituciones seremos todavía más útiles. No nos ha importado que nos arrinconaran los medios, hemos seguido trabajando igual y desde esa actitud, el silencio y la humildad y el trabajo sacrificado por España, que yo creo que es lo que hay que hacer en este momento, pues vamos a seguir. No nos vamos a dormir por un éxito, que agradecemos a todos los que fueron, porque tenemos por delante un desafío gigantesco, que es enderezar este barco que es España y poner la proa rumbo pues con unas propuestas rumbo a enderezar España para darle un futuro mejor. No nos podemos permitir el lujo de entregar a nuestros hijos una España peor que la que hemos vivido nosotros, ¿no? Gracias, Rocío. Rosa Cuervas, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo viste el acto de ayer y qué puede suponer lo de Vox? Bueno, yo creo el acto lo ha descrito bien Rocío, Antonio. Los que estuvimos allí vimos que, como decíamos al principio, a muchos les gustará el mensaje de Vox, a otros no, pero lo que es incontestable es que eso es un éxito político, sin paliativos. Y lo que yo he visto, pues pocas horas después, es un profundo ejercicio de miedo a la libertad por parte de algunos partidos políticos y de medios de comunicación. Ayer, si hubiera habido, yo creo que esto no lo puede dudar nadie, si ayer hubiera habido en Vista Alegre algún mensaje que se situara fuera de esa expresión tan cursi que es las leyes que nos hemos dado para referirse a la Constitución, Vox estaría hoy acumulando denuncias en número y seguramente con mucha más celeridad que las pocas denuncias que han llegado a los separatistas catalanes que esos sí que lanzan mensajes que están fuera de la ley. Y lo que se pedía ayer, si me da tiempo brevemente, es unas elecciones y eran elecciones democráticas. Yo no escuché a nadie decir vamos a llevar urnas al Palacio del Pardo, No, elecciones democráticas para que la gente decida qué composición quiere en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular. Quien no quiera eso es que tiene miedo a la libertad, a que los españoles digan lo que quieren. Efectivamente. Muchísimas gracias, Rosa. Ya lo saben, ya tenemos los 5 analistas en la mesa, así que si les parece, antes de iniciar el debate, conectamos con nuestra compañera Bea Fajardo para que nos diga algunos, digamos, consejos legales, cómo asesorarnos si alguno de ustedes tiene algún tipo legal, algún juicio, recomendaciones. Bea, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea. Duran y Duran Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Duran y Duran Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito.
Pasan 17 minutos de las 10 de la noche. Vamos a comenzar el programa con algo que me parece relevante. Como saben ustedes, el pasado A Punto, en español, es la nueva televisión pública valenciana. Y sin lugar a dudas ahora está en pleno controversia por lo que ocurría hace unos días en un programa de esta televisión pública que ha resucitado el gobierno socialista de Ximo Puig, junto con Compromís, con Mónica Oltra, que saben ustedes que en la pasada legislatura el PP de alguna manera la cerró y ahora la ha resucitado el socialismo, junto con el separatismo. Cuesta 55 millones a los valencianos y el otro día quisieron entrevistar a la portavoz del sindicato policial Jusapol en Alicante. La quisieron entrevistar, ¿por qué? Pues bueno, como consecuencia de la manifestación o de la concentración que el pasado sábado en Barcelona había hecho Jusapol para pedir la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos. Es decir, reivindicaciones legítimas. Y fíjense, porque se empecinaron R que R en hacer la entrevista en valenciano, pese a que la entrevistada decía que no podía entender, que se estaba quedando a medias, que casi suplicaba que se la hicieran en español, y van a ver cómo el presentador que nanai y al final acaba despidiendo la entrevista. Vean. Tornem a Alacant, Carolina, per a parlar amb Maria Victòria, portaveu de Jusapol Alacant. Molt bona vesprada, benvinguda de nou a Punt Directe, a la televisió de tots els valencians i les valencianes. Per què es van manifestar este cap de setmana als carrers de Barcelona? Bueno, buenas tardes nuevamente y antes de empezar les vuelvo a pedir por favor que me hagan las preguntas en castellano porque a mí me facilita mucho más las cosas y no quiero. No hi ha problema. Si no entén, que si no les entén, li les torna a repetir, però som molt fàcils, no hi haurà problema en aquest sentit. S'ha reflexionat en el cos policial després de que hagi passat un any d'aquells fets, d'aquelles càrregues policials? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? No lo he entendido bien. Sí, que ha passat un any de l'1 d'octubre... Si s'ha reflexionat sobre què? Sobre les càrregues policials, sobre la violència que van veure l'1 d'octubre, tant d'una part com de l'altra, no? Així no es tracta de senyalar ningú. I comparteixen ese missatge ultra antieuropeu que va llançar el líder de Vox en esa manifestació? Perdone, no le he entendido la pregunta. Sí, que si comparteixen, perquè pot ser que es puga confondre, no? Igual no comparteixen ese discurs xenòfob, ultra i antieuropeu del líder de Vox que va pronunciar en esa manifestació i és per aclarir-ho a la nostra audiència. Vamos a ver, le vuelvo a reincidir, me estoy quedando a media, no puedo contestar una pregunta que no entiendo. Maria Victòria, de Jusapol Alacant, moltíssimes gràcies. Ha quedat clar la posició... No, no ha quedado claro. Bueno, vamos a ver si podemos saber cuál es su posición. María Victoria, portavoz de Jusapol en Alicante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, en primer lugar, entiendo que usted no habla el valenciano y que por eso pedía, o le era difícil la conexión, y pedía que se le hicieran las preguntas en español, ¿no? Vamos a ver, antes de nada quiero corregir un comentario que han hecho al principio. Yo no soy del sindicato Jusapol. Jusapol no es sindicato, es una organización que representa a guardias civiles y Policía Nacional. Bueno, y una vez hecha esta aclaración, pues le voy a responder a su pregunta. Vamos a ver, yo soy nacida en un pueblecito de Castilla llamado Monroy, porque yo soy de Extremadura, para empezar. Por circunstancias de mi trabajo estoy destinada en Alicante, pero ni hablo absolutamente... Perdone, me comentan si se puede usted acercar un poco el micrófono a la boca porque se le oye un poco bajo. Como es conexión por Skype, bueno, no tanto que ahora justo se le tapa la boca, bájele un poquito más, que esto sí, ahí, fantástico. Si se lo mantiene a esa altura, les escucharemos mejor. Diga. Vale, en cuanto a mi respuesta, me he perdido, perdone, estoy un poco nerviosa y me he perdido un poco de... No, que dice usted, ha hecho la aclaración de Jusapol, que está destinada a Alicante y que la pregunta era, oiga, si usted habla o no habla, que entiendo que no lo hace el valenciano y no se empecinó en ser atendida en español por un capricho, sino por poder contestar y entender, ¿no? Efectivamente, no hablo ni una palabra de valenciano y tampoco lo entiendo. Bueno, en cuanto a la postura del presentador de APUN, bueno, pues yo desconozco y tampoco me interesa ni voy a entrar en debate si es una política de la empresa de dicha de televisión que sus trabajadores hablen exclusivamente el valenciano, ¿vale? Pero fue debido a que yo no entendía ese idioma, esa lengua, mejor dicho,
pues que le supliqué, por favor, que me hablara en castellano, ¿vale? El hecho de repetírselo en varias ocasiones a que me repitiera la pregunta es por esa sencilla razón, que no entendía la pregunta y bueno, pues tengo que decir que me pareció una falta de respeto hacia mi persona y una falta de educación por parte del presentador. También tengo que decir que yo estoy a favor de toda la lengua, es un enriquecimiento de cada provincia, pero que soy castellano parlante porque es la única lengua oficial que hay en España y creo que ese señor, el no hablarme en castellano como yo le pedía, creo que no se deba a que él no me entendiera a mí, porque como digo, el castellano es la única lengua oficial y yo entiendo que debería de haberme entendido, ¿vale? Victoria, ¿sí? Claro, además, no sé si escuchaba o ha tenido ocasión de ver el vídeo después, daba la sensación como que el presentador estaba un poco condescendiente con usted, diciéndole, no, si no se preocupe, que las preguntas son muy facilitas, que las va a entender perfectamente. Oiga, si no es una cuestión de dificultad o no de preguntas, sino de que tengamos un mismo idioma en el que entendernos, ¿no le parece, María Victoria? Efectivamente, sí que algo le intuía y bueno, luego me vi la entrevista posteriormente y bueno, pues sí, estaba, yo le vi incluso incomodado porque yo le insistiera, ¿no? Pero también él tiene que ponerse en mi postura y yo me vi desplazada, me vi ignorada. Y bueno, pues no sé, creo que cuando te invitan a un programa es como cuando invitas a tu casa a comer a alguien, lo que tratas es de portarte bien con esa persona, de que se sienta a gusto y demás. Yo fui invitado por ello, no fui yo porque me interesara y me fuera hacia ellos diciendo, hazme una entrevista. Entonces yo me tenía que haber acatado un poco a sus normas, no fue el caso, ¿no? Entonces es lo que digo, me sentí un poco discriminada, también lo puedo decir, pero bueno, repito que yo respeto todas las lenguas, pero lo mismo que yo respeto las lenguas de los demás, quiero que se respete la mía, y más cuando estamos hablando entre personas que somos del mismo país, tenemos el mismo idioma que es el castellano en este caso, ¿no? María Victoria, yo no sé si nos puede usted confirmar si alguien de la televisión, del departamento de producción o de la dirección del programa, el propio presentador, tuvo ocasión después de llamar, haber aclarado lo ocurrido, disculparse, o no tuvo usted más noticias por parte de la televisión pública valenciana. No he tenido ninguna noticia más y eso que la estuve esperando, no ese día, pero al día posterior, pues pensé que iban a tener el detalle, pero no ha sido el caso. Yo me ofrecí a ir a esa entrevista porque a mí, entre otras cosas, la cuestión era que me iban a preguntar por los hechos sucedidos en Barcelona, el motivo por el que fuimos, que ya sabe que somos una representación de guardias civiles y policías nacionales, y fuimos pues lo que llevamos haciendo un año por las distintas provincias de España, que fue a pedir nuestra equiparación como Mossos d'Esquadra y con Ertzaintza, ya que yo como mujer policía, que llevo ya 27 años en esta empresa, tengo una brecha salarial con las mujeres de la Ertzaintza y de la Policía Nacional bastante importante, y que creo que todos nos merecemos al mismo trabajo, mismo salario, ¿vale? Entonces esa era una parte de las preguntas que según ellos me iban a hacer. Y también pues era que contar un poquito la situación vivida en Barcelona, la situación de los Mossos y sobre todo, y muy importante, para nosotros fue mucho momento de tensión durante todo el proceso que duró la manifestación, pero fue el bloqueo que sufrimos los 18 participantes de Alicante, que al ir a coger el autobús que nos iba a trasladar de regreso a nuestra localidad, bueno, pues fuimos rodeados por un grupo de 300 independentistas y que, bueno, ahí tenemos que dar las gracias y decir a los Mossos d'Esquadra, a nuestros compañeros de distinto uniforme, pero compañeros, que muchas gracias, porque si no es por ello posiblemente hubiera habido que lamentar víctimas graves. Y ya no estoy hablando de agresiones, sino que podría haber habido algún muerto.
la actuación de los Mossos fue chapó durante todo el tiempo. Bueno, de hecho, el pasado fin de semana, María Victoria, no sé si ha visto las imágenes, aplaudieron en esa manifestación reivindicaciones de los Mossos d'Esquadra que están pidiendo menos politización de este cuerpo autonómico, pasaron por delante de una comisaría de la Guardia Civil y aplaudieron a sus compañeros que están ahí destinados. Aquí, como siempre, María Victoria ya sabe que tiene usted los micrófonos abiertos para decir lo que quiera. A sus compañeros de Jusapol les hemos dado, evidentemente, aquí mucha cobertura mediática por una causa que, evidentemente, es justa, la equiparación, como ha dicho usted, salarial entre ustedes y el resto de cuerpos de policía de autonómicos. María Victoria. Sí, perdone, si me permite, si me permite, le quiero hacer una aclaración que está llevando a mucha confusión en todo el país. Los políticos lo están vendiendo, incluso nuestros sindicatos, que bueno, hay unas discrepancias ahí. Quiero que quede bien claro que lo que se está reivindicando es la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra y la China, y en esa equiparación salarial no solamente está el sueldo, sino queremos que se nos equipare, que se nos tenga en cuenta los 13.000 compañeros que están en segunda actividad y reserva, que se nos tenga en cuenta las pagas extras, que no las cobramos dobles como todo el resto de españoles en su trabajo, que se nos tenga en cuenta las horas extras, que no las pagan cuando no las pagan a 6 euros, mientras que a otros las están pagando a 24 euros, y que también se nos tenga en cuenta la asistencia a juicio. Perdemos mucho tiempo, muchas horas, y quitamos mucho tiempo a nuestra familia para asistir a los juicios, que los compañeros que están a pie de calle, es raro el día que no tienen un juicio, y ni se paga, ni con dinero, ni tampoco con el tiempo suficiente para poder invertir con su familia. Solamente eso, y muchas gracias por dejarme intervenir. Claro que sí, María Victoria, sabe usted que puede intervenir cuando usted quiera. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad. Ya la han visto, me sentía discriminada, una falta de respeto absolutamente intolerable. Lo que ocurre a día de hoy en la España del siglo XXI, en el año 2018, en una televisión pública que pagamos todos, no solo los valencianos, también el resto de españoles, que se discrimina así a personas por razón de la lengua. En fin, publicidad y enseguida lo comentamos. Antes, Beatriz Fajardo, cuéntanos, danos consejos porque tienes importantes noticias de seguros. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema sensible pero que nos afecta a todos, como es la necesidad de tener un seguro de decesos. Y lo hacemos con Santa Lucía, aseguradora líder desde hace más de 95 años. A nadie le gusta hablar del final de la vida, pero es un acto de responsabilidad el no crear más preocupaciones a nuestros seres queridos cuando esto ocurra. Por eso, con Santa Lucía dejaremos todo el trabajo en manos de profesionales. Como saben, el gasto de un sepelio en España es muy alto. Merece la pena dejarlo planificado con antelación, independientemente de la edad que tengamos. Hay incluso seguros de decesos específicos para mayores de 70 años. Este seguro de Santa Lucía, además de cubrir todos los gastos funerarios y ocuparse de todos los trámites, le ofrece múltiples soluciones en vida, como la asistencia en viajes, asistencia médica, protección jurídica de accidentes o asistencia para mayores de 65 años. Y si lo contrata antes del 30 de noviembre, le regalan 2 billetes de avión para 2 personas ida y vuelta. Tiene para escoger entre más de 20 destinos. No deje pasar más tiempo y llame ahora al 91 060 81 37 y recibirá atención personalizada. No lo dude, 91 060 81 37 y confíe en Santa Lucía. Diez y 32 de la noche, aquí seguimos en el Catalagua. Diputado Barrachina, usted viene de Valencia, el PSOE, Compromís han querido resucitar la televisión pública que ustedes cerraron en la pasada legislatura, 55 millones de euros, a no ser que me corrija, le cuesta a los valencianos, para discriminar y faltar al respeto a la gente así. Sí. ¿Qué le parece este episodio que hemos visto? 55 millones de euros y ahora hay una petición para elevarlo a 69 millones, donde, por cierto, además de ellos, Podemos y Ciudadanos son proclives a este aumento para que lo vea el 0,7% de los valencianos. Por lo que le quiero decir a María Victoria que la verdaderamente representativa de la Comunidad Valenciana es ella, como Policía Nacional, que los valencianos estamos muy orgullosos de nuestra Policía Nacional y de nuestra Guardia Civil, y de la gente como ella, que viene de Extremadura, de Madrid, de Andalucía, y la Comunidad Valenciana es su casa. La casa de quienes no es de quienes hacen esos informativos. Esta Teleoltra, porque es la parte de Compromís, no encontró a nadie en la Comunidad Valenciana tan sectario para llevar a cabo esa televisión.
y a la directora en Par Marco la ficharon tras 15 años de prácticas en TV3 y el diario Avui. Pero es que a la subdirectora de informativos no encontraron a nadie en la península tan radical y la trajeron, era una exconsellera de Baleares, del grupo este de MES, y de hecho dijo que si cuando terminase todo esto de Apunt se dedicaría a escribir biografías sobre Puigdemont. Es decir, ¿existe alguien en la península que no sea del PDeCAT capaz de escribir biografías sobre Puigdemont? Pues tuvieron que marcharse y traerla de Baleares. Y después el tercero, que es la tercera persona, que es la que hizo el libro de estilo, en el cual se dice, por ejemplo, que las provincias no podemos ser nombradas como tal. A Castellón no nos llaman ya provincia, nos llaman comarques del norte. Dices, pero ¿del norte de quién? Del norte de Valencia. Y la provincia de Alicante ya no existe, ya la palabra provincia está prohibida, sin embargo está permitido lo que no es estatutario, que es País Valencià. Esta era de Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, que debe ser la única valenciana que pertenece a estas juventudes. Por tanto, es una tele completamente ajena a la realidad valenciana, que tiene por único objetivo el adoctrinamiento constante y que nos va a costar 69 millones de euros. La tele anterior, que se cerró bien cerrada, porque era un momento en el cual no había dinero ni para sanidad ni para educación y hubo que cerrarla, era una tele en la que con normalidad la gente podía expresarse en castellano, que es la lengua que utilizamos el 60% de los valencianos, utilizamos como lengua materna el castellano. Y felizmente, una lengua que es una lengua no solo a respetar, sino a promocionar voluntariamente. El valenciano también es la lengua materna de otros muchos, pero lo que esta señora ha vivido, que ya es una constante en Teleoltra, en Telecompromís, en esta tele sectaria y nacionalista, pues es desgraciadamente el objetivo con el que vinieron, ¿no? Román. A ver, hay que hacer una corrección, que es verdad que el español es la lengua oficial como de todos los españoles en todo el territorio, pero luego hay otras lenguas oficiales, no pasa nada. Y el valenciano lo es. Oficiales, claro. Sí, claro. ¿Quién ha dicho lo contrario? Ha dicho que la única lengua, María Victoria, pero vamos, que no pasa nada. Pero es verdad que los españoles tenemos como lengua común en todo el territorio el español. Es una mentira muy gorda la que dice el presentador, que la dice en valencià, y lo ha dicho rápido, pero lo he oído. Dice, bienvenida a la televisión de todos los valencians. Eso es mentira. Es una televisión de un nacionalista, xenófobo, excluyente y racista identitario, porque lo hace a través del idioma. O sea, tener un medio de comunicación que cuesta 55 millones y cuya virtud es no comunicar, porque lo que se niega es establecer una comunicación con un entrevistado al que tú llamas para entrevistar, y te niegas a comunicar porque no habla en el idioma, los camisas pardas de Hitler y poquitos más son tan sectarios y tan racistas, xenófobos como este presentador. Es una vergüenza que hoy tengamos esto y lo tengamos que pagar todos los españoles, porque es que no lo pagan los valencianos, lo pagamos todos los españoles de nuestros impuestos. Ahora, decir esto obviamente es facha, lo dirían ayer, es radical, y lo que hay que luchar es contra esta manipulación, esta telemierda que están haciendo con el dinero de todos. Porque esto es una porquería, esto es una vergüenza. Tú no puedes llamar a nadie para luego decirle, ha quedado muy clara su postura, que es que no habla valencià. ¿Y cuál es el problema? Aquí tenemos un ejemplo de racismo y de xenofobia en una televisión española. Esto es lo que hay que perseguir, Esto es lo que hay que perseguir. Porque no es hacia los de fuera, hacia los inmigrantes, que también puede haber delitos de xenofobia, de odio, etcétera, en función de lo que se trata de ellos. Pero es que entre españoles se puede hacer. Esto es un ejemplo de xenofobia. Fíjate, estaba pensando que en TV3, perdona Rosa, ahora que tenemos aquí a Rocío, a Javier Ortega, creo que fue hace poco, unos meses, fue a un cara a cara, no me acuerdo con quién, tú nos lo dirás, con un diputado, y le hicieron poner ese pinganillo y, por ejemplo, entrevistaron a Otegi y luego también a un expreso de ETA que ya estaba en libertad, pero que había asesinado, y le hicieron las entrevistas en español. Lo digo también para que veamos aquí el doble rasero, ¿no? Cuando fueron a negociar con ETA la tregua solo para Cataluña y que no mataran en Cataluña, pero sí que nos mataran al resto de los españoles, el diálogo fluido que tuvieron ETA con los nacionalistas catalanes fue en español. Fue en español, claro. Una lengua que salvó vidas. Sí, claro. Que salvó vidas. A ver, Rosa. Es que lo que hemos visto aquí seguramente a todos nos sale de alguna manera enfadarnos con este periodista
que seguramente, y sin conocerlo de nada, no sea el responsable de lo que pasa, porque a mí me estaba recordando esta escena de cómo él dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ha quedado clara su postura. Seguramente a este señor, por un pinganillo o con unos gestos, le estaban diciendo nada de español o nada de castellano, como aquellas imágenes de ese reportero, creo que era de TV3, que le dijo a uno, esconde esa bandera que me matan, cuando uno sacaba una bandera de España. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto no es la realidad. La realidad en España es que si yo mañana me voy a cualquier parte de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Galicia, del País Vasco, y llego allí, lo lógico, salvo en instituciones que están ya muy contaminadas por el separatismo y por el soberanismo lingüístico y demás, lo lógico es que las personas con las que trates te hablen en castellano o si te empiezan a hablar en catalán o en gallego o en vasco, cuando tú les contestas en castellano porque no sabes, ellos cambian rápidamente al castellano. Por lo menos es la experiencia que yo tengo con la gente que conozco de Cataluña, del País Vasco, de Galicia y de otras comunidades autónomas. Entonces, lo que esto nos hace ver es que quién genera la confrontación, quién crea la división, quién se empeña en enfrentar a, como hemos visto en este caso, a dos ciudadanos españoles. El separatismo radical, los políticos por un lado, y los políticos con sus subvenciones a los medios de comunicación por otro. Y este periodista pues seguramente esté atado de pies y manos, que diréis, podía no trabajar ahí. Es verdad, podía no trabajar ahí, pero bueno, no sabemos sus circunstancias personales. Pero seguramente no le dejarán hablar en castellano. No lo acepto, porque yo creo que sí, Román. Si llaman de producción y de poner una invitada que dice hable en español, él tiene que hacer dos cosas. O decirlo en público, mire, no le puedo entrevistar a usted porque solo lo puedo hacer en valenciano, sí. Y si no, no se le invita. Pero le estás exigiendo un ejercicio de heroísmo. No. Sí. Y cuando él está solo por el tono, se lo voy a hacer facilito. Y solo por el final le ha quedado clara su posición. Que son cuando no ha habido, muy facilitas. Cuando no ha habido ninguna posición, el periodista se convierte en cómplice necesario de esa xenofobia y de ser un cretino. Porque tiene muy fácil decir, mire, no sé por qué le han llamado, si no puedo hablar en español, hablaré con producción, porque este programa se desarrolla en valenciano. Vale, sí, o sea, Moltes gracias y adiós. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, por el tono, por la forma, por el contenido y por cómo le trata a la policía, además por cómo califica las actuaciones del 1 de octubre, ¿se acuerdan de las cargas que? Este es un señor que es, vamos, de los que se pone la camiseta y no se la quita y a Otegi le llama héroe. Seguramente sí, pero lo que yo quiero destacar es que esto no es un capricho de este periodista. No. O sea, quiero decir que esto viene de arriba. Sí, de arriba. Esto viene de arriba. Sí, pero ¿qué hace la selección de los animalitos? ¿Qué hace la selección de especies? En la Euskal te despista también los seleccionan con alfileres, ¿eh? Los encuentran, vamos, todos con el genotipo nazi. Y Antonio. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que todas las televisiones que utilicen la lengua como un elemento excluyente, como está pasando con TV3 o como estamos viendo ahora con la Valenciana, hay que cerrarlas. Pero hay que cerrarlas sin ningún tipo de titubeo. Y eso es el punto número 1, pero es que hay 10 más. O sea, todo aquello que fomente el adoctrinamiento, la exclusión, el arrinconar al que habla español, pues no es posible que en España, o sea, no debemos permitir, no debemos tolerar que en España suceda esto. Claro, hay muchas maneras de discriminar. También se discrimina cuando uno es funcionario y le trasladan a otra comunidad autónoma y si no habla la lengua del lugar, pierde la plaza. Eso pasa hoy en Galicia. Yo si soy arquitecto y quiero acceder a un puesto del funcionariado como arquitecto en un ayuntamiento, soy excluida por no hablar gallego. Y ahí, que yo sepa, gobierna el Partido Popular. Entonces, coquetear con el nacionalismo, coquetear con esta forma de dirigir las autonomías que nos enfrenta entre españoles, es peligrosísimo. Porque al final consiguen que pase lo que está pasando en Baleares, lo que está pasando en Valencia, y no es exclusivo de los bueno, pues del señor Torra y de Puigdemont. Hay otros que por miedo a enfrentarse acaban promocionándolo. Estamos viendo en Asturias también cómo se está promocionando el bable, y eso no empezó antes de ayer, empezó también hace ya unos años. Lo están utilizando muchas comunidades autónomas. Entonces tenemos que entender que lo que no puede ser es que las comunidades autónomas sean un sistema que nos enfrenta a los españoles. Y tenemos que hacer una reflexión seria
hacia dónde nos está llevando este sistema. Y yo creo que nos está llevando pues, a 17 reinos de taifas que nos enfrentamos entre nosotros, nos enfrentamos los españoles, lastramos España, porque al final estamos dedicados a ver quién recibe más financiación que el otro, porque es en lo que están ahora todos los varones autonómicos. Y es en lo que estamos, en conseguir más financiación autonómica. ¿Para qué? Si fuera para sostener y mejorar la sanidad, la educación, no. Es para hacer sus proyectitos de caciques, para conseguir perpetuarse en el poder, conseguir más financiación que la autonomía de al lado. En eso estamos. Y así tenemos que entender que España no va a ningún sitio. Que España lo que tiene que hacer es ir exactamente en la otra dirección, que es la de unirnos todos, la lengua, el español como aglutinador de todos los españoles, y así con eso, y volver otra vez a recuperar las competencias para poder llegar más lejos. Profesor. A mí en lo personal, y ya lo ha dicho la entrevistada, me parece una falta de respeto brutal. Pero es que a nivel legal es inconstitucional. El artículo 3, apartado primero de la Constitución, es el que dice que todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua y el derecho a utilizarla, con lo cual esta señora tenía todo el derecho a utilizar el castellano en la entrevista. Por lo tanto, me parece una entrevista inconstitucional. ¿Qué ocurre? Que como ya estamos tan acostumbrados a que se pisotee el castellano en las escuelas, en los medios de comunicación, pues lo damos como si fuese una cosa normal, pero no debería ser normal. Es verdad que el apartado segundo de ese artículo 3 de la Constitución dice que hay otras lenguas cooficiales en los respectivos territorios, en determinados territorios, que por cierto no incluye justamente el valenciano, pero si esta señora quería hablar en español, tenía todo el derecho a que la entrevista se le hiciese en español desde el punto de vista constitucional. Es más grave todavía que se haga desde una televisión pública, porque con dinero público, lo que pasa es que, claro, la vicepresidenta del Gobierno hace muchos años, la doctrina de la vicepresidenta del Gobierno es que el dinero público no es de nadie, por lo tanto, como el dinero público no es de nadie, pues parece que lo puede utilizar cada uno como le dé la gana. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, claro, las preguntas de este entrevistador no se le veía muy incómodo, porque yo estoy de acuerdo con Rosa, claro, esto venía desde arriba, evidentemente son instrucciones políticas, pero no se le veía muy incómodo y además tampoco se le veía muy informado, porque cuando hacía referencia a la violencia policial del 1 de octubre, yo no sé qué imágenes ha visto este señor, pero yo las imágenes que he visto era todo lo contrario, es que eran personas, los manifestantes que intentaban votar en un referéndum ilegal, los que agredían a la policía, no la policía a los manifestantes. Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre de 2017 ejercieron su labor con una profesionalidad intachable. Debe tener también, yo creo que ya va a ser, Rocío, acostumbraros, porque es que la referencia a Vox también va a ser constante. Sí. También incluía una referencia a Vox este señor diciendo que es antieuropeo. Yo en esto quisiera resaltar una cosa. Yo lo que oí ayer en el mitin de Vista Alegre es una cosa totalmente contraria. Además, un concepto que me gustó mucho y que utilizó Santiago Abascal, que es la euroexigencia. Vox es euroexigente. Además, destacó muy bien el profundo papel que España ha tenido siempre en la construcción europea. Y yo creo que hay que ser euroexigente, más en estos tiempos en los que países que no han tenido tanta importancia como ha tenido España en la construcción europea se permiten darnos lecciones de democracia. Yo creo que tenemos que ser euroexigentes y yo creo que tenemos que plantearnos y ser críticos con el proyecto de construcción europea, y eso es lo que está haciendo Vox, y yo creo que ahí debemos ir. Y decía Miguel Barrachina que era Teleoltra. Hombre, Miguel, también es Telesoe, porque es que no gobierna solo Oltra en la Comunidad Valenciana, es que Oltra es la monaguilla o la subalterna, pero es que el presidente de la Comunidad Valenciana es un señor que se llama Chimo Puig, efectivamente. Y decía Rosa, y con esto termino, que esta no es la realidad de la Comunidad Valenciana. Desafortunadamente, Rosa, sí que es la realidad oficial. La realidad oficial es la España muerta, y la realidad de verdad de los ciudadanos esperemos que sea la España viva. No, yo me refiero a la realidad social. En las calles de Valencia tú no tienes problema al comunicarte en castellano. Claro, exactamente, claro, pero eso es la España real. La España oficial. La realidad social es diferente a la confrontación que quieren crear los políticos y los medios Fíjate, porque ahora enseguida vamos a recordar, y me gustaría que nos expresarais cada uno de vosotros cómo vivisteis lo acontecido hace exactamente un año, el 8 de octubre de 2017, con esa manifestación multitudinaria que se vio en Barcelona. Pero
es que no me resisto a comentar lo que ha dicho el tenor. Como sabéis, el tenor Josep Carreras es una fantástica voz que tiene nuestro país, evidentemente, bueno, uno de los 3 tenores más importantes, pero bueno, en los últimos tiempos abiertamente separatista. Hoy, fíjense, con la muerte de Montserrat Caballé, que hoy se ha celebrado el funeral, ayer, por cierto, cuando se abrió en el tanatorio de las Corts, no acudió nadie de la Generalitat. Hoy, por cierto, sabiendo cómo pensaba Montserrat Caballé, que era una catalana, una española universal, pero abiertamente española y nos avergonzaba y llevó la marca España o lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra música a todos los rincones del mundo. A ver si podemos ver imágenes de Montserrat Caballé, por lo menos, o de lo que ha ocurrido en el tanatorio. Pero hoy Josep Carreras sale del funeral y dice: he echado en falta, sin entrar en polémica, que hubiera un poco más de catalán. En la misa, entiendo yo. Pero ¿qué le haremos? Las cosas son como son. Esto me imagino que es el deseo de la familia y por lo tanto no hay nada que decir. Al contrario, admirar lo que han hecho por ella. Y esto lo dice para que vean con Montserrat Caballé en el funeral, que le extrañe que haya habido tan poco catalán y solo en español. Y no hay nada que decir que no diga nada. Es que es así de sencillo. Sí. Montserrat Caballé trasciende la comunidad autónoma a la que pertenece, el país al que pertenece, y ese comentario de Josep Carreras pues es desafortunado. Él mismo se da cuenta, lo que pasa es que no entiendo por qué en vez de eliminar el tuit, o sea, de darle para atrás, dice: no hay nada que decir, pero lo digo. Pues no lo digo. Si es que la homilía podía haber sido en inglés, porque siendo una mujer universal, podía haber sido en la lengua que a la familia le plazca. Y en italiano, como canta Tosca y como canta... Pero es de una formación pueblerina espectacular, ¿no? Porque ¿por qué se tiene que hablar solo de una única manera, ¿no? Es que no hay lengua más universal que el español. O sea que, si queremos una lengua lo malo es el español, no, y sobre todo es el tema de las lenguas, que en vez de unir y que cada uno elija libremente la lengua que quiera, claro. Que de verdad, Montserrat Caballé, la soprano sin lugar a dudas más importante del siglo XX, España, ya ni les cuento, a nivel mundial, como decía Rosa. Que destaques esto, querido Carreras. Con lo de la lengua y la música, el primer dedazo del nuevo gobierno, que efectivamente es Compromís y PSOE, fue contratar a Raimon y pagarle, creo que fueron 200.000 euros, no sé, por conciertos que elegía el propio Ximo Puig los lugares, entonces daba conciertos naturalmente solo en una lengua y solo para un colectivo selecto, musical, pero no, elegido, no, pues la verdad es que si no es subvencionado no llenan, ¿no? Pero eso de la lengua única es verdad que es la tele, lo han intentado en la educación y lo hemos parado en los tribunales, y ahora se ha parado el requisito lingüístico, que también querían establecerlo. Hoy en día es mérito, y me parece razonable que sea un mérito en determinados puestos en la administración, a efectos de atención al público, etcétera, pero está parado también porque querían imponerlo como requisito obligatorio. A ver qué preguntarle a Carreras si en la fundación en la que se dona médula pide cuotas también. O si se puede hacer el ingreso en cualquier lengua o solo en una. Sí. Bueno, venga, 8 de octubre de 2018, hace un año, ocurría lo siguiente, lo que van a ver en sus pantallas. Se desbordaron todas las previsiones, las calles de la ciudad condal como digo e insisto, se abarrotaron de catalanes, de ciudadanos del resto de España, que también acudieron, hartos de lo que es el rodillo separatista, hartos de la ausencia de la orfandad que el Estado había sometido o había dejado a todos estos ciudadanos en Cataluña. Veníamos de un mes calentito con ese golpe de Estado que se produjo al comienzo de septiembre en el Parlamento de Catalán, donde se ahogó y se aniquiló a la oposición, con ese referéndum ilegal del 1 de octubre, con el discurso del día 3 de octubre de Su Majestad el Rey, que fue, digamos, de las pocas personas o la única institución del Estado que cumplió con su papel y salió a poner los puntos sobre las íes al separatismo y a denunciar las tropelías y todos los ultrajes que estaba haciendo a la ley, a la Constitución y a los derechos de todos los catalanes. Y por fin salieron, fíjese qué imagen, inédita, sin lugar a dudas. Al cabo de 3 semanas se volvió a repetir, pero desde luego esto fue un antes y un después. Intereconomía, una vez más, estuvo ahí. Nuestras cámaras ahí se desplazaron y esto es lo que nos dijeron a los catalanes, los españoles que allí estaban, por qué salieron a la calle a manifestarse en contra de lo que estaba ocurriendo. Vean, escuchemos o recordémoslo. Están esos cánticos de Puigdemont a prisión que no sé si se pueden percibir y escuchar por nuestra audiencia, pero el grito, desde luego, el grito es unánime. ¡Puigdemont a prisión! ¡Puigdemont a prisión! No somos fachas, somos españoles. ¡Viva España y visca Cataluña!
Cataluña! Porque es un ladrón y un mentiroso. Nos está engañando. Estaban diciendo que los bancos nos iban a ir, que las empresas nos iban a ir. Y resulta que se van. ¿Por qué quieres agradecer a la Guardia Civil? Pues porque nos han venido a ayudar, les necesitábamos y a pesar de todo el odio que han recibido aquí, pues han venido a ayudar. El 1 de octubre yo estuve delante de la comisaría, porque yo vivo delante justo de la comisaría de Villa Laietana, y yo fui prácticamente la única que llevaba una bandera española. A mí me escupieron, a mí me rompieron la bandera. Primer aniversario, ¿cómo recordáis? Esto sin lugar a dudas, igual que lo del rey fue un antes y un después, algo inédito. Esto, no sé quién tuvo la ocasión de ir a Barcelona, si alguno de los presentes en la mesa, pero desde luego fue algo trascendental. Profesor. Claro, totalmente. Yo creo que el discurso del rey que se hizo el día 3 de octubre fue clave. El rey creo que tuvo un discurso muy acertado. Creo que tuvo un papel institucional que en ese momento, él siendo consciente de la trascendencia, estuvo a la altura de las circunstancias, cosa que no se puede decir de todos los políticos, y creo que la corona dio ese impulso para que la sociedad espabilase. Cuidado, la manifestación de Barcelona no la convoca ningún partido político, la manifestación de Barcelona la convoca la sociedad civil. Eso es importante, sí. Importante porque yo creo que a partir del discurso del rey, yo creo que España tiene un potencial brutal y hay que decirles a los españoles que en este momento, aunque no estemos a la altura de nuestra historia, yo creo que hay el talento suficiente en nuestro país como para que nos pongamos a la altura de nuestra historia y seamos exigentes. Seamos exigentes con nuestra clase política y seamos exigentes con nosotros mismos. La manifestación fue una manifestación de ciudadanos, no de partidos. La ilusión que había en las calles de mandar un mensaje clarísimo de basta ya, de basta de ilegalidades, de basta de apaciguamiento, eso no ha sido canalizado por los partidos políticos. La respuesta que vimos de los partidos políticos inmediatamente después ante este desafío que era inédito en nuestra democracia, ante un golpe de Estado de dimensiones bíblicas y sobre todo un golpe de Estado continuo que se estaba dando desde años anteriores en nuestro país, fue aplicar un artículo 155 light para que todo siguiese igual, fue seguir en la doctrina del apaciguamiento, fue dejar que no se nos fuese de las manos a los políticos esa canalización, esa ilusión que había en la calle para volver de nuevo al redil. Y eso es lo que no están perdonando los españoles. Los españoles están hartos del borreguismo. Los españoles necesitan una ilusión, necesitan canalizarse y los españoles y España necesita volver a estar a la altura de su historia. A ver, el 155 se aplicó por el discurso del rey. Y yo creo que... De aquella manera. No, sí, pero vamos, que además, a pesar de Mariano Rajoy, que tenía la mayoría absoluta, lo podía haber hecho 2 años antes, cuando ya se hizo el primer referéndum que negó que existiera y se arrastró hasta el momento que llegaba. Ciudadanos quería el 155 para convocar elecciones, que ahora dice que lo quiere de otra manera, pero lo quería para... Y el PSOE lo quería para no utilizar ni tocar TV3, con lo cual el problema es el siguiente. Hoy el PP ha cambiado, quiere 155 duro, Ciudadanos, como las elecciones no le valen, quiere 155 duro, y lo más lamentable es que los que menos querían y al final se vieron obligados son los que gobiernan España, apoyados por los independentistas, con lo cual el panorama es catastrófico. Lo que sí vimos es que la ciudadanía estaba muy por encima de las exigencias de los partidos políticos en el momento dado del 8 de octubre. Y luego, además, esa manifestación tuvo un carácter terapéutico fastuoso, porque ya había llegado hasta tal punto de abandono y de ausencia del Estado en Cataluña, en el que más de uno empezó a pensar que se había vuelto loco y que era tonto, que lo normal era que había que ser independentista y que lo bueno era que se fueran de España, como no, que les iba a ir mucho mejor, porque claro, cuando el Estado te abandona, acabas pensando que te has vuelto loco, y cuando alguien te dice vamos a la calle y en lugar de estar solo te encuentras con ese millón de personas o con medio millón, pero te encuentras rodeado de gente que piensa como tú, que es como tú y que sufre lo mismo que sufres tú, pues tiene una virtud terapéutica. Eso lo aprendimos ya con las manifestaciones que hacía Basta Ya en el País Vasco con los temas de ETA, y ha habido que repetirlos otra vez, lamentablemente, 20 años más tarde en Cataluña, porque se está sufriendo más o menos las mismas circunstancias. Pero, el problema es que ha pasado un año, claro, y ese espíritu de ciudadanía y ese espíritu que incluso arrastró a los partidos políticos a tener que aceptar el 155, a ponerse las pilas, ellos mismos se han encargado de diluirlo, por egoísmo político. Pero es que hace un año
ahí en el estrado de esa manifestación estaba el señor Borrell hablando de la necesidad de entender que Cataluña y España eran parte de Europa, queriendo silenciar a los que gritaban Puigdemont a prisión, y un año después vemos a Borrell formar parte de un gobierno que apuesta por el diálogo de las instituciones en lugar de afrontar que siguen teniendo en la Generalitat de Cataluña a unos señores que quieren romper España. Entonces, a mí de alguna manera me encanta ver esas imágenes, me encanta ver las calles de Barcelona llenas de gente con las banderas de España, con las señeras, pero me da pena que sí, de alguna manera, ahí difiero en cierta medida con lo que decía Antonio. Yo creo que los políticos sí consiguieron instrumentalizar esa manifestación, a pesar de que fue convocada por la sociedad civil, y de que gran parte de la sociedad civil sigue pensando hoy lo mismo que pensaba hace un año, que es Puigdemont a prisión. Pero los políticos sí se salieron, entre comillas, con la suya, porque consiguieron acallar esa proclama de Puigdemont a prisión e incluso convertir esa proclama en, esto le sonará mucho a Rocío, en una petición radical y facha y de extrema derecha, porque pero si eso es lo que nos llevaban al redil, al borreguismo, es decir, quien se sale del redil... Pero que dijo Borrell, dijo lo de las turbas del circo romano. No gritéis como turbas del circo romano Puigdemont a prisión. Lo dijo allí a todos los que gritaban Puigdemont a prisión. Y ahora todos sabemos exactamente lo que había que hacer hace un año, pero algunos los llevábamos diciendo un año antes y nos preguntaban ¿el 100 qué? ¿El 155? En todas las televisiones. Perdón, un momento. Claro. ¿Tenemos cómo subió Rocío Monasterio ayer al escenario? Porque claro, aquí no sé si ustedes lo vieron o no, pero claro, Rocío, creo que de hecho has visto una especie de jingle y creo que subes, ¿no? O sea, ya con el Puigdemont a prisión, es decir, que en Vox no os avergonzáis de lo que gritaba la gente. No, en Vox gritamos Puigdemont a prisión y de hecho somos los que hemos llevado al banquillo a los golpistas y vamos en el juicio a hacer todo lo posible para que sean juzgados y acaben en prisión, que es donde tienen que estar. Mira, dale. Puigdemont te van a meter en prisión. Esto es como algo muy viral, ¿no? Una chirigota que se cantó mucho y tal, y subiste con esta melodía, Rocío. La pedí yo, sí. Bien, ¿por qué? Porque entiendo que te parece... No, a mí me parece, o sea, lo que no estamos dispuestos a tolerar, que nos callen cuando gritamos Puigdemont a prisión, porque eso es la exigencia del pueblo español, que lo que pide es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley y no hay derecho a que nos intenten callar, a que intenten decir no, eso no, que ahora digan oye, cuidado, que llevan demasiado tiempo en prisión preventiva, nos llevan con esto, ¿cuántos meses llevan con esto? Presionando a los jueces, a fiscales, y como diciendo, no, claro, habrá que... Y hablando del indulto, pero qué desfachatez, pero qué obscenidad, que nos hablen del indulto cuando ni siquiera ha empezado el juicio, y además es que España no podría tolerar un indulto de aquellos que han atacado tan gravemente a los intereses de España y de todos los españoles. Entonces, lo que tiene que hacer es que sean juzgados y ojalá, gracias a nuestra acusación, acaben todos en prisión, que es donde tienen que estar, y que cumplan con las penas íntegras, porque el sufrimiento que están sufriendo, lo que están sufriendo los catalanes, todos los españoles, lo que estamos sufriendo con esto, es brutal. Entonces, es muy triste que hace un año pues los partidos, a Vox no le dejaron subirse a ese escenario. Vox no estuvo en ese escenario, lo podéis ver. Bueno, pero entiendo que es porque no teníais representación parlamentaria, digo yo. Bueno, que no sé cuál fue el motivo de Rocío, pero vamos, podría haber estado en ese escenario, porque si todos los que defendemos la Constitución teníamos que estar en el escenario, creo que Vox ha demostrado que ha defendido la Constitución más que nadie. Porque si están el Supremo, los golpistas, hoy juzgados, es porque Vox se querelló y hizo que se cumpliera la ley. Perdón un momento, pero una cosa importante. Claro, es que hace un año, cuando se utilizó el 155 para convocar elecciones, nosotros, y en esta mesa yo lo dije, lo dijimos todos los de Vox, dijimos que no nos parecía bien hacer unas elecciones cuando no se cumplían las condiciones de libertad y de seguridad y de respeto a los derechos de todos los catalanes. No podía haber unas elecciones, y de hecho Vox en una nota de prensa no se presenta a esas elecciones, no se presenta porque nos parece que va a ser un error brutal. Un año después, yo creo, por desgracia, que
Teníamos razón. Y entonces, por favor, yo lo único que pido ahora al PP y a Ciudadanos es que no vuelvan a pedir elecciones cuando todavía la situación está así en Cataluña. Y no creo que ya estemos a tiempo del 155. Creo que hay que aplicar un artículo mucho más potente, porque hay que declarar un estado de sitio en Cataluña. Conseguir que se respete la ley. Y cuando las libertades de los catalanes estén garantizadas, entonces se podrá hablar de otra cosa. Yo juraría que los que están en la cárcel, los malvados golpistas, porque son malvados y porque son golpistas, porque la Fiscalía lo pidió. Y celebro que presentaseis denuncias vosotros y todo el mundo. La Fiscalía entra después de la querella de Vox. Quiero decir que lo pide la Fiscalía del Estado, que no es la Fiscalía de Vox. Es que España ya existía antes de que naciese Vox. Lo digo porque quizá un pelín de humildad en esto también serviría. Ahora todos sabemos lo que había que hacer con el 155 que se aprobó por primera vez. Es verdad que se aprobó y tuvo algunas virtudes: destitución del gobierno, de la mesa, hasta 200 cargos, cierre de embajadas, intervención de todas las cuentas. Ahora es verdad que se ha desmontado. Han acercado a los presos indebidamente, no se tenían que haber acercado, han reabierto las embajadas, no se tenía que haber hecho. Es cierto que Rajoy hizo una cosa que hoy puede parecer increíble, que es arrastrar a todo el PSOE a que nos apoyase en el 155. Y es verdad que transigimos con las peticiones de Ciudadanos y del PSOE de no tocar ni TV3, ni los Mossos, ni la educación. 3 errores. Es decir, eso habría que tocarlo hoy y probablemente hoy, después visto un año el recorrido, el resultado sería no solo ese, sino el aprendizaje de decir, oye, ya que hay gente que quiere indultarlos antes de que sean juzgados, prohibamos los indultos en una norma, igual que tipifiquemos, porque ya han exhibido como una amenaza lo de volver a dar otro golpe, tipifiquemos el referéndum como un delito que en el Código Penal no está. Eso lo sabemos hoy y vamos aprendiendo y por tanto hay que ir peleándolo. Pero no me digas que vais aprendiendo, porque es que le cuesta mucho a los catalanes cada vez que tenéis que aprender algo. Aquellos que con el 2% de los votos en España tenéis todas las soluciones, pero vamos a ver, te voy a contar una cosa. Que yo soy muy respetuoso y he sido muy respetuoso con vosotros, pero que todo esto no nace y que todas las soluciones es imposible. Un momento, a ver, que acabe el diputado y luego le matizáis lo que queráis saber. Que las tengáis vosotros. Y yo lo que digo es que hoy, visto la semana pasada que hubieron 34 policías españoles, 34 mossos heridos y 0 detenidos, lo que pedimos es al Gobierno que utilice nuestro apoyo en el Senado para aplicar otro 155, obviamente con mayor rango y con mayor ambición que el primero, que como digo, tuvo ciertas utilidades que desgraciadamente han sido todas ellas. Un 116, no un 155. Han sido todas ellas. Claro. Yo, vamos, estoy feliz de que estéis celebrando el éxito de ayer. Pero te pediría un poquito la humildad es importante y por eso también te voy a explicar una cosa. Que dejases hablar a los demás. Digo porque si con el 2% estáis así, el día que tengáis el 3% ya no se va a poder hablar con vosotros. Yo estaría encantada que lo hicierais vosotros. No se va a poder hablar con vosotros. Un momento, que veo que hay diferentes opiniones. Me parece interesante. Vamos a hablar, Que respetéis insisto. la voz de las ínfimas minorías como las nuestras. Te he respetado cuando has dicho que en Galicia, en los ayuntamientos, hombre, no gobernamos en todos los ayuntamientos. El PP ha prohibido me refiero a la comunidad autónoma, a Feijóo. Me refiero a Feijóo, no a los ayuntamientos. Has hablado de los ayuntamientos. Pero las te he respetado incluso cuando dices cosas que no son verdad. Te respeto, pero te digo que, hombre, que cada cual en su sitio y que por lo menos respetes los que no pensamos exactamente igual que tú. Yo estoy encantado de recibir tus lecciones magistrales cada vez que me invitan aquí y seguiré viniendo siempre a escucharte y a recibir tus lecciones magistrales. No te ofendas. Pero, hombre, permíteme que acabe las frases. No hay que ofenderse. No hay que ofenderse, pero... Momento, porque tenemos que hacer una pausa de publicidad. Ya vemos ahí a Santiago Abascal, que veo que sonríe. Presidente de Vox, Santiago Abascal, buenas noches. Abascal, buenas noches. Bueno, parece que no nos oye. Aprovechamos, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para esa interesante entrevista de Santiago Abascal. Insisto, según ha dicho muy amigo de Pablo Casado y también del diputado Barrachina, les preguntaré para aquello de destensar lo que estamos viviendo. Venga, publicidad y estamos de vuelta aquí. Hasta ahora. Soy Kake
Quique Minuesa, sí, el de los reportajes. Si quieres conocer más de mis encuentros con Arnaldo Otegi, el carnicero de Mondragón, o Juan Carlos Monedero, vente al Teatro Rialto, porque durante 1 hora y media nos vamos a reír de los que quieren destruir España. Eso sí, igual terminan llamándote facha, pero vente si te atreves. Llama a los teléfonos porque se acaban las entradas. Os veo aquí el 9 de octubre. Once y 10 de la noche, mañana 9 de octubre, a las 9 de la noche, en el Teatro Rialto de Madrid, Quique Minuesa, en este monólogo, como dice él, un monólogo de derechas, pero con mucha mano izquierda, donde va a contarnos todos los entresijos de todos los grandes episodios que ha protagonizado este gran comunicador, este gran reportero, el pasado lunes en Barcelona, como le fueron las hordas separatistas, le expulsaron, le insultaron, le escupieron, le tiraron huevos, se enfrentó al carnicero de Mondragón, se ha enfrentado a Otegi, más que enfrentarle es ponerle el micro y ponerle delante y hacerle preguntas incómodas, cosas que otros, no sé por qué, con el separatismo y con los batasunos están entregados. Pero bueno, vamos a recuperar esa conexión, a ver si ahora nos escucha con Santiago Abascal, presidente de Vox. Presidente, buenas noches. Ahora sí, Santiago Abascal, presidente de Vox, buenas noches. ¿No? ¿No hay manera? Bueno, venga, la intentamos recuperar en los próximos minutos. Bueno, estábamos diciendo sobre lo que decíamos, Román y Rosa, queríais hacer algún tipo de matiz mientras recuperamos esta conexión. Sí, no, yo a Miguel le quería decir una cosa. Yo no soy de Vox, ni estuve en el acto de Vox, pero creo que aprendimos mucho en el País Vasco y aprendió el Partido Popular, que el presidente Aznar, en una ley de educación, metió como delito la convocatoria a referéndum. Se metió como decreto ley, como delito. Y sirvió bastante para el plan Ibarretxe. No, se cargó el plan Ibarretxe. Se cargó el plan Ibarretxe con eso, porque Ibarretxe sabía que si convocaba un referéndum se iba a la cárcel. Zapatero derogó el decreto. A Mariano Rajoy lo primero que le pedimos, las asociaciones de víctimas, fue que volviera a aplicar el decreto. Para eso tenía 185 diputados. Y no lo quiso aplicar. Es más, dijo en privado, es que así no se hacen amigos. Claro, cuando uno llega a la presidencia del gobierno con 185 diputados, con temas tan serios como era en ese momento el plan Ibarretxe, tan serio como ha sido lo de Cataluña, y el presidente te dice que así no se hacen amigos, luego pasa lo que pasa. Entonces, no es que seamos muy listos un año después de qué había que haber hecho. Algunos, sin ser de Vox, ya se lo dijimos cuando se hizo el primer referéndum, el 11 de noviembre, que él dijo que no se iba a celebrar, como pasó con el segundo, que también le dijo al rey que no se iba a celebrar, y por eso el discurso del rey. Y salió en Moncloa el 13 de noviembre, con atril al modelo Obama, sin preguntas, para decirnos a los españoles que, como ya había dicho, él no sabía celebrar el referéndum. Un referéndum que luego sí, la Fiscalía del Estado lo criminaliza y pide para Artur Mas y todos los demás, cuando se va a convocar el segundo, que se judicialice el primero, aquel que supuestamente no había existido. Toda esta falta de coherencia política y toda esa operación fracaso de Soraya Sáez de Santamaría en la operación Yo, porque ella con ello mismo y su propio mecanismo iba a arreglar el problema de Cataluña, iba a ser la presidenta del partido, iba a ser la presidenta del mundo mundial, iba a ser la política más altura de este país, nos ha llevado a los españoles, y especialmente a los catalanes españoles que están allí, a sufrir esta situación. Porque el poder hay que ejercerlo. Y tener la mayoría absoluta en el Senado y decir que es mucho mejor el consenso que aplicar el 155 de manera uniforme, pues al final lo que hace la gente es cuestionarse para qué vota. Y es una de las situaciones que Pablo Casado ha tenido que heredar de la situación actual del Partido Popular por culpa de las catastróficas políticas de Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría. Ha dicho claramente hoy el expresidente. Contesta el diputado, venga, a ver. En 15 segundos. Solo ha habido un presidente en toda la democracia que no ha cedido una sola competencia al nacionalismo, a ninguna comunidad autónoma. Mariano Rajoy. Ya estaban todas dadas. ¿Pero qué le quedaba? Ya estaban todas dadas. Ni una sola. Si le ha regado de dinero al nacionalismo a través del FLA. No. Por favor. Os dolerá, pero es una realidad. Ni una sola. Igual que no ha habido un solo presidente que no haya acercado un solo preso
al País Vasco más que Mariano Rajoy. Ninguno. No, perdona, solo hizo una cosa mucho más grave. Miguel, hizo una cosa mucho más... Un momento, Román, que piden todos la palabra. Un momento, Román. Anótalo, es que piden antes Rosa y el profesor antes que tú. A ver. Una sola competencia a alguna de las 17 comunidades. Hizo otra cosa peor. Eso sí. Y Antonio, venga. Cerrar embajadas e intervenir autonomías todas. Todas las que eran intervenibles. Venga, Rosa y pero Antonio. Cero competencias. Venga, diputada, deja que el resto también hable. Venga, Rosa y Antonio. Que creo que es importante ser justos y ser honestos con las cosas. Cada uno valorará como quiera el nivel de emoción con el que hoy Rocío habla de Vox después de lo que pasó ayer en Vistalegre. Y yo, sin ser miembro de Vox, criticaré a Vox con la misma libertad con la que hoy critico al Partido Popular, si lo creo desde mi punto de vista necesario. Pero sí me parece justo reconocerle a Vox, cada uno desde su visión política, pero reconocerle a Vox algo que no han hecho ninguno de los otros partidos que están en el espectro político, y es iniciar la batalla judicial contra los golpistas. Es verdad que la Fiscalía existía antes que Vox, y es verdad también que cuando el Partido Popular estaba en la Moncloa se produjo la orden del juzgado número 13 de Barcelona que llevó los primeros registros y las primeras detenciones en Barcelona, y ese día, Miguel, por mucho que te pese, el Partido Popular, desde su cuenta oficial de Twitter, escribió un mensaje que a mí me dejó absolutamente pasmada, en el que se encargaba de explicar a todo el mundo que esas detenciones no tenían nada que ver con el gobierno, que eran unas detenciones, unos registros y detenciones creo que hubo, si no me falla la memoria, que venían como consecuencia de una denuncia, querella impuesta por Vox. Es decir, echar balones fuera, porque en ese momento Mariano Rajoy se encargaba de, cuando le llamaba un falso Puigdemont a la Moncloa, hablar con él en el más amigable de los tonos. Entonces, a cada cual lo suyo. Exacto. Vox no ha inventado la justicia, pero sí inició eso. Y me parece fenomenal. Momento. Antonio, por favor, después, diputado, por favor, le ruego que tome nota, evidentemente, por aquí, como veo que esto va a ser un toma y daca entre todos, y luego también tengo vamos que ordenando. especificar esta noche que yo no pertenezco a Vox. Yo el que fuese ayer, y además que soy un buen observador, y es más, yo he habido veces, y se lo he dicho al propio Santiago Abascal en persona, y he hablado algunas cosas con él, y hay cosas con las que me gustan más de Vox, cada vez me gustan más cosas de Vox, porque algunas han corregido, y yo creo que además Santi es una persona que sabe escuchar, y algunas de las cosas que yo le he dicho, pues yo creo que se matizaron ayer muy bien. Yo no soy de Vox, pero soy muy observador, y ayer también observaba que había gente muy interesante y con mucha ilusión en Vox, y que iban a barrios que no era barrio de Salamanca ni el barrio de Chamberí, que luego se iba la gente al barrio de Vallecas y al barrio de Carabanchel y al barrio de Aluche. Dicho eso, Miguel, tengo que decirte con todo el cariño del mundo, el problema que tenéis vosotros, Miguel, es que Mariano Rajoy ha gobernado España 7 años. Entonces, por vuestros hechos os conocemos. 3 millones de empleos. Sí, 3 millones de empleos. 3 millones de empleos que, bueno... De una nación intervenida a la que más si me dejas hablar tú a mí ahora, yo te digo... Es que eso es vamos, si quieres, a los empleos también. Vamos a ver a los empleos... Hombre, por algo será también, si estás 4 contra 1. Es que a lo mejor tenemos opiniones distintas a la tuya. Entonces, en 7 años de Mariano Rajoy en el gobierno, a Mariano Rajoy, como ha dicho Román Cendoya, le dan 185 diputados en la primera legislatura. Y le dan 185 diputados en la primera legislatura con un mandato muy claro que no cumplió. Mariano Rajoy se presentó con un programa electoral en la primera legislatura que no cumplió en absoluto. Nada de las cosas importantes con las que se presentó Mariano Rajoy al Partido Popular las cumplió. No derogó la ley de memoria histórica. Dices tú que no acercó a ningún preso. Hizo cosas peores. Sacó a terroristas de la cárcel, como Bolinaga, por ejemplo. Hizo cosas que van contra el electorado natural. No aplicó, o sea, no siguió reformando la ley del aborto. Es más, se cargó a su ministro de Justicia cuando presentó una reforma de la ley del aborto de Zapatero. La ley, como decía, la ley de amnesia histórica, que tiene gracia que en este país un partido como el Partido Socialista apruebe una ley de memoria histórica, porque si tuviésemos memoria histórica en este país con el Partido Socialista, algunos se tenían que quedar en su casa y no salir a la calle nunca más. O sea, es decir, que conocemos a Mariano Rajoy, por favor, que ese es el problema que tiene Pablo Casado hoy. Y mira que a mí, de verdad, Pablo Casado me parece un buen político. Bueno, pero lo ha dicho Aznar hoy. Pablo Casado tiene una losa muy difícil de levantar.
levantar. Bueno, a ver, un segundo, profesor, perdona que te interrumpa, interrumpa, pero pasan 20 minutos, son las 11 de la noche. Creo que los problemas técnicos ya se han resuelto con el presidente de Vox, Santiago Abascal. A ver si ahora sí podemos establecer conexión con él. Presidente de Vox, señor Abascal, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que tenéis que comprobar si Miguel Barrachina no estaba pisando algún cable para que no entrase. Creo que no. Efectivamente. Bueno, hombre, veo usted que tiene el micrófono de Intereconomía. Le sienta bien el color morado, ¿no? Sí, porque hoy es que ha fallado todo. Entonces estoy haciendo aquí prácticamente de reportero. No, ya sabes que a mí los colores no me importan nada. Lo importante es no cambiar de valores. No, eso está clarísimo. Le falta ya también, hemos tenido problemas con el micrófono. Bueno, en fin. Señor Abascal, ¿cuántas entrevistas ha dado usted en el día de hoy a los grandes medios de comunicación nacionales? Ya casi todos los medios, evidentemente, han hablado por fin de su partido tras el acto de ayer, pero no sé cuántos le han entrevistado hoy y se han interesado por saber cuáles son las propuestas de su partido. Entiendo que serán la mayoría. Bueno, la verdad es que se han interesado unos cuantos, pero solo he concedido 2 entrevistas. Una es la tarde con Dieter Brandau y otra a vosotros. Algunos se han presentado en la sede a atracar directamente con las cámaras y como eran muy importantes y muy pintones, daban por hecho que les íbamos a conceder la entrevista. ¿Y no le parece extraño, o a qué lo achaca? Se lo pregunto directamente, señora Abascal, que un fenómeno que es evidente como es el de Vox, 10.000 personas ayer en la plaza de Vistalegre, en el Palacio, más de 3.000 en los aledaños, que se quedaron fuera, que no pudieron entrar y que ningún gran medio de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, hayan querido entrevistarle? ¿A qué lo achaca? Bueno, tampoco es exactamente así, ¿eh? Estoy diciendo que unos cuantos lo han intentado, algunas entrevistas se han gestionado para el resto de la semana. Lo que quería insistir es que he concedido entrevistas hoy solo a los medios que hasta ahora nos estaban dando voz. Ha sido, digamos, un filtro que han puesto ustedes, ¿no? Por aclararlo. Bueno, porque entre otras cosas yo creo que era muy importante que se escuchase lo que habíamos dicho en Vistalegre y que había material más que suficiente para que los medios de comunicación tiraran de las 2 horas de intervenciones y de las múltiples propuestas programáticas que se hicieron en el día de ayer sin necesidad de que diéramos nuevas entrevistas. Por eso yo creo que era importante hoy tener un gesto, un detalle con quienes de verdad nos han dado voz en un momento en que otros no nos la daban. Y a lo largo de esta semana pues iremos gestionando las entrevistas que nos están pidiendo. Pero sí ha habido un caso de una televisión muy importante que se ha presentado allí con sus cámaras, dando por hecho que, bueno, incluso con cierta ofensa, que a ver cómo no se le iba a conceder una entrevista. Bien, gracias. Bueno, hecho el matiz, vamos allá. Decía usted en su mitin de ayer que determinados sanbenitos como xenófobo, facha, machista, viniendo de quien viene, digamos que es casi un honor. Hoy la gran mayoría de la prensa progresista les ha calificado con estos adjetivos tremebundos. ¿Cree que toda esta campaña negativa les va a afectar o no? O a pesar de ello, incluso de que ayer hacía esa broma, ¿no cree que es mejor contrarrestar y contestar a todo ello, señor Abascal? Yo creo que toda esa campaña nos va a afectar sin ninguna duda, pero nos va a afectar positivamente. No tengo ninguna duda de que el desprestigio de la prensa progre, de la prensa comunista, de la prensa blandita del establishment es de tal naturaleza que ya nadie se cree esos sanbenitos. Se los creen unos poquitos incautos, pero por fortuna la mayor parte de la gente tiene capacidad de informarse a través de medios de comunicación alternativos, a través de las redes sociales, a través de sus propios amigos, del WhatsApp, y yo creo que ese es un gran triunfo de la libertad frente a quienes hoy ya no, frente a quienes hasta hace poco ostentaban todo el poder en los medios de comunicación. Por lo tanto, que sigan poniendo sanbenitos que, como decíamos el otro día, nos los pondremos como medallas en el pecho. Bueno, señor Abascal, la España viva es uno de los lemas de su partido, que ayer, digamos, pusieron de largo. ¿Lo contraponen contra qué? ¿Contra una España que no está viva, que no está muerta, que representan, podríamos decir, los partidos más antiguos? Bueno, yo creo que hay una España muerta representada hoy por el Gobierno, que es la España que cabalga sobre la traición en Cataluña, que es cómplice de la invasión migratoria, que continúa con el lento suicidio de las autonomías. Y yo creo que esa España muerta, representada en el Congreso por un Frente Popular que odia a España, se contrapone con un pueblo español que ha reaccionado y que reacciona de muchas maneras. Yo creo que reacciona a través de la España viva que representa Vox, también probablemente de otras formas, pero creo que la sociedad española, que la nación española tiene muchísima más fuerza de la que piensan sus enemigos, y eso es lo que ayer se demostró en Vistalegre, en una demostración de fuerza, en una demostración de poderío que no esperaba nadie hace 15 días. Bueno, no esperaba nadie. Nosotros sí lo esperábamos porque nos estábamos sintiendo muy respaldados durante los últimos meses en todas las plazas y ciudades de España.
Hoy Javier Maroto, vicesecretario de organización del PP, a quien usted conoce bien, más allá de valorar o no el discurso, esas medidas que proponían ayer, ha hecho una clara apelación al voto útil. Quiero que le escuchemos. Dice que votar a Vox es eternizar a la izquierda que representa a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Vamos a escucharle. Dado el gobierno que tenemos en España, dado el gobierno de Pedro Sánchez de la mano de los independentistas, cualquier voto a Vox, por ejemplo, significa tener a Pedro Sánchez 4 años más en la Moncloa, porque dividir el voto de centro-derecha es perpetuar el actual gobierno de izquierdas. Señora Abascal, para los que nos estén viendo, votar a Vox, más allá de embridar a PP y a Ciudadanos y que se mojen por determinadas políticas, ¿cómo ayuda a evitar que siga gobernando la izquierda? Bueno, lo que tiene gracia es que Javier Maroto se atreva a apelar a la unificación de lo que él ha denominado como el centro-derecha, cuando hace 4 años, en relación con Vox, manifestaba una gran alegría de que algunas personas iniciáramos ese proyecto porque decía que éramos los herederos de Blas Piñar. Así que lo que creo es que tendrían que entrevistar a Javier Maroto y preguntarle por esas contradicciones, por esa falta de criterio, por esa evolución o por esa falta de escrúpulos. En relación a que nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad o tendremos en la consolidación del Frente Popular, yo creo que esto no puede ser más asqueroso, ¿no? Que quienes han tenido 185 diputados, que los han convertido en 185 escaños inútiles porque no han sido capaces o no han querido aplicar el programa electoral al que se habían comprometido con el electorado, quienes han hecho que ese 40 y tanto por ciento del electorado que les apoyó se convirtiera en un 20 y tantos por ciento. Y en definitiva han permitido también por falta de generosidad, por la falta de generosidad del expresidente Mariano Rajoy, que no dimitió a tiempo, que llegase un Frente Popular a España. Yo creo que no pueden hacer ningún tipo de acusación. Convirtieron en inútil el voto de muchos españoles y Vox precisamente está demostrando su utilidad, entre otras cosas porque ya solo con que aparezcamos empiezan a decir cositas que habían dejado de decir. Bueno, quiero que escuchemos ahora al expresidente Aznar hoy hablando de su formación y de cómo se ha llegado hasta el punto de que ayer llenasen el Palacio de Vistalegre. Vamos a escucharle. Cuando yo dejé el gobierno en el Partido Popular en el año 2004, yo legué un espacio electoral unido, desde la derecha hasta las fronteras del PSOE. Más aún, el Partido Popular había, dicho en términos históricos, ¿no?, había cruzado el Rin y había cruzado el Danubio y se había metido en el territorio del PSOE. Hoy ese espacio está troceado en 3. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y eso no es una buena noticia. Bueno, señora Abascal, para evitar la fragmentación del centro-derecha, Aznar abre la mano a la creación de una marca que les aglutine a todos ustedes. Vox, PP y Ciudadanos. No sé qué tiene que decir ante esto. Y segunda reflexión, Aznar está dando a entender que muchos de los supuestos o potenciales votantes de Vox vienen del PP, con lo cual eso entiendo que para ustedes es positivo. Bueno, yo creo que Aznar no ha propuesto en ningún caso la creación de la marca. Ha hablado en términos de herencia personal, de lo que él dejó y de lo que, según su perspectiva, otros no han sabido conservar. En todo caso, yo veo que hay un especial interés por parte de algunos políticos, comunicadores, en la creación de una especie de marca conjunta. Y yo lo que creo que sobre todo hay es una pretensión obsesiva de que Vox no llegue ni siquiera a nacer. Y es verdaderamente esencial que un proyecto como Vox esté en el Congreso, que sea decisivo y que ponga encima de la mesa algunas cosas que otros no se han atrevido a defender nunca. Por ejemplo, una impugnación total del Estado de las Autonomías, que sabemos que exige una reforma constitucional, pero que puede empezar por la recuperación de algunas competencias. Y eso es solo uno de los elementos, entre otros muchos elementos programáticos, que nos separan de lo que hoy están planteando los otros dos partidos a los que se refieren. En cuanto a la procedencia de los votantes de Vox, pues mira, nosotros la conocemos porque en estos momentos manejamos encuestas, las que hacen otros y las que hacemos nosotros, que dicen que más o menos la mitad del electorado de Vox, que procede de los grandes partidos, viene del Partido Popular, la otra mitad de Ciudadanos, pero una parte igualmente significativa viene de un abstencionismo crónico que ya no confiaba en el sistema constitucional por las autonomías, y otra parte importantísima, entre el 4 y el 7% de los jóvenes. El 4 y 7% de los nuevos votantes ya se decantan por Vox, según distintas encuestas. Yo creo que eso es muy significativo. Y además, Vox está entrando, y me ha hecho gracia porque Aznar decía que llegó a entrar en el terreno del Partido Socialista. Bueno, Vox está entrando en el terreno de la izquierda, entre los votantes de la izquierda, no porque defienda propuestas de izquierda, sino porque se está atreviendo
a defender cosas asentadas en el sentido común y que afectan a muchos votantes de izquierda. Lo que tiene que ver con la política migratoria, lo que tiene que ver con la unidad nacional, lo que tiene que ver con el expolio fiscal contra los mileuristas, lo que tiene que ver con un feminismo absolutamente radicalizado que quiere convertir en sospechosa a la mitad de la población masculina. Y ese tipo de mensajes de Vox yo creo que nos van a hacer crecer en todos los sentidos, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro, y con personas que no se identifican con las etiquetas. Lo más importante de Vox es su programa, que es un programa extraordinariamente claro, asentado en el sentido común, en cosas que hemos aprendido en casa, que nos parecían normales y con las que entendíamos que funcionaba nuestra sociedad. De su programa, señora Abascal, se les acusa a ustedes de que, bueno, pueden ser un partido que ya veremos el recorrido que tiene, pero que no son una opción de gobierno, entre otras cosas, porque más allá de ese discurso claro, inequívoco contra la inmigración ilegal, lo acaba de decir usted, contra la ideología de género, muchas veces esas leyes totalitarias, ese discurso también claro e inequívoco contra los desafíos separatistas de cualquier comunidad autónoma, ahora con Cataluña, pero que más allá de ello no es un partido de gobierno. Yo no sé qué tiene que decir al respecto. Pues que nos acusen y que nos acusen mucho, todo lo que puedan y cada vez con más ganas, que estamos encantados, y de paso que entren a informarse sobre Vox, que vean, por ejemplo, las 100 medidas urgentes para España que anunciamos en el acto de Vistalegre y todas las que llegarán después, y que sigan acusándonos. Bueno, y concluye. Ayer hubo vivas al rey en Vistalegre, por ello un claro simpatizante de Vox, Pablo Echenique de Podemos, les ha dado un consejo, señora Abascal. Fíjese, decía en Twitter: a la gente que os habéis reunido en Vistalegre hoy, 2 puntos. Si alguien defiende a una monarquía que puede delinquir con impunidad y cobra 20.000 euros de sueldo público al mes, ese alguien no defienda a España. Defender a España es defender a su gente trabajadora, no a su casta privilegiada. ¿Qué tiene que decir, señora Abascal, a este gran seguidor de su formación, a tenor de que no para de tuitear sobre ustedes? Pues que nosotros, a los extranjeros, aunque hayan obtenido la nacionalidad, que se dedican a atacar las libertades en España, a acabar con el sistema democrático y a terminar la unidad nacional, haremos todo lo posible para que sean expulsados de España. Santiago Abascal, presidente de Vox, gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua y enhorabuena por la puesta de largo, esa exhibición de ilusión y de músculo, de fuerza que hicieron ustedes ayer en el Palacio de Vistalegre. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo hemos visto, esta entrevista de Santiago Abascal, que ahora comentaremos. Vamos a ver esas propuestas que hacían referencia, ese ideario, esas 100 propuestas que hacían de alguna manera públicas ayer. No hemos podido resumir en el siguiente documento todas ellas, pero sí que vamos a destacar las más importantes y, si les parece, entramos a debate también con los puntos a favor o en contra de los mismos que están en la mesa. Venga. Era 7 de octubre, los de Vox colgaban el cartel de "No hay entradas" en un encuentro en Vistalegre, la casa del socialismo y el escenario en el que Podemos ha intentado en los últimos años asaltar el cielo. Con presencia en las encuestas electorales desde hace meses, desde Vox preparan ya el camino hacia las elecciones europeas y autonómicas e intentan también arañar algún escaño en el Congreso, presentando algunas de sus medidas para hacer a España grande otra vez. Bienvenidos a la resistencia. Bienvenidos a esta lucha en defensa de España y de la libertad. La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, hablaba entre aplausos de un proyecto político que se declara en contra de la inmigración ilegal, porque dice, en su partido no quieren a quienes atacan nuestra casa sin llamar antes a la puerta. Y no estamos dispuestos a tolerar cómo ahora algunos por las mañanas tienen que ver cómo en sus aceras campan los manteros y la inmigración ilegal a sus anchas. Sobre la igualdad y la ideología de género lo tienen claro. Van a luchar hasta el final para recuperar la igualdad y la dignidad de los derechos de los hombres y las mujeres. Vox viene a derogar todas las leyes de género, a recuperar la dignidad y los derechos de hombres y mujeres, a recuperar también la dignidad de las mujeres a las que nos quieren humillar con políticas de cuotas, utilizándonos políticamente. Llegaba el turno de Santiago Abascal y lanzaba un mensaje claro: no a la España de las autonomías que se apropian del dinero público. Porque la España de las autonomías, opina la formación, establece la desigualdad y divide a los españoles. Quiere que se desmantele de una vez por todas y se ponga en su sitio a ese nefasto estado de las autonomías, que nos quita libertades, que nos hace desiguales, que nos enfrenta, que nos divide, que nos arruina y que se aleja del proyecto común de España. También Santiago Abascal hizo un repaso por los insultos y las etiquetas que la izquierda lleva tiempo otorgándoles a los de Vox: xenófobos, racistas, insolidarios, retrógrados y siempre fachas. Pero
añadía Santiago Abascal, los insultos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez o de Quim Torra son medallas en el pecho para los miembros de Vox. Que amáis a vuestra patria, fachas, que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar, xenófobos, que os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera, racistas. Con vosotros esto se ha terminado, porque los amenitos y los insultos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de Quim Torra nos los ponemos como medallas en el pecho. Es así como uno tras otro los líderes de Vox que tomaban la palabra repetían claros y contundentes los mensajes con los que la formación tratara de ganarse la confianza de los votantes con las 100 medidas que incluyen en su programa. Bueno, a ver, Rocío Monasterio, ya que estás aquí, ¿crees que finalmente, bueno, crees no, se constata que es una evidencia que las propuestas de Vox a raíz del acto de ayer están teniendo más eco que nunca en redes sociales, en los medios, aunque se informe de una manera u otra, pero desde luego estáis llegando más que nunca, ¿o no? Sí, eso es claro. Nosotros, estas propuestas son las que llevamos defendiendo toda la vida de Vox, quiero decir, estos 2 años llevamos con insistencia por toda España, siempre diciendo lo mismo, y en cualquier sitio de España donde nos pregunten, siempre vamos a decir lo mismo, ¿eh? Y estas propuestas ayer, pues para la gente que vino a Vista Alegre, que algunos no nos conocían tan bien, pues vieron un programa completo de Vox. Yo creo que a nadie puede cuestionar que hablamos muy claro, ¿eh? No hablamos en los grises ni en la ambigüedad, hablamos clarísimo y por eso nos insultan tanto. Pero yo creo que España está en un momento en que hace falta una política muy clara y una política también de mano de hierro con determinadas cosas. Y luego ya sonreiremos, pero hace falta embridar el rumbo que lleva España y para eso no es un momento de blanditos, ni de tibios, ni de grises, ni de estar de compadreo con la izquierda, ni del esto que nos han contado ahora del consenso, que al final es renunciar totalmente a las ideas para entregarse a la izquierda o arrodillarse a la izquierda, porque al final lo que hemos visto, ¿qué hemos visto? Pues que el PP y PSOE siempre han claudicado con el nacionalismo, porque como ellos mismos decían, los vamos a necesitar. Los vamos a necesitar. Y como siempre al final los necesitaban los presupuestos porque no eran capaces de desmontar los partidos que eran enemigos de España, pues efectivamente al final se sentaban con ellos y por eso se sorprendían cuando, por lo que estaba contando Rosa, ¿no? Cuando gracias a la querella de Vox entran en la delegación de Hacienda en Cataluña, se detiene a 14 personas, pues claro, el Partido Popular pone un tuit porque está realmente perplejo porque ellos estaban sentados, negociando a ver cómo se salía de todo esto. Claro, la Fiscalía pues sí que ha hecho un papel importante y especialmente en paz descanse el fiscal Maza, ¿no? Fue valiente y llevó la acusación de rebelión y soportó las presiones y tuvo que soportar cómo el ministro de Justicia catalá, la vicepresidenta del Gobierno, la señora Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, le llamaban para que sacara a los Jordis de prisión. Esto fue la labor del Partido Popular. Entonces, es verdad que nosotros tenemos que ser humildes, no estamos en el Congreso, pero también es verdad que no vamos a dejar de ser exigentes. Y lo que estamos siendo es exigentes con aquellos que lleváis tanto tiempo en la política y sabéis tanto y tenéis tantos escaños y que podíais haber hecho mucho. Y en cambio lo que hicisteis fue estafar a vuestros votantes. Rocío, pero lo de tener escaños quizás sea porque la gente nos ha votado. Entiendo que puede ser doloroso. Claro, pero por eso no debéis estafar a los que os han votado con un programa. Hablar, sí. Y probablemente con Pablo Casado ni se habría marchado Santi Abascal y estaríais confortablemente en el Partido Popular, que es de donde buena parte están. Y yo estoy seguro de que la famosa querella, que ya lo digo yo por 4ª vez en este programa, presentasteis acertadamente, lo hicisteis solo por España.
y no por publicidad, porque lo he escuchado unas 1.485 veces. Mi hijo no recibe imposición de valenciano a cambio del inglés por un chantaje lingüístico que acertadamente recurrimos, lo decía Rosa, que no habéis presentado acciones judiciales en todo. Es decir, donde yo vivo en Castellón y en la Comunidad Valenciana, en todo. La última, una obligación que establecían para que los funcionarios, entre ellos, solo pudiesen hablar en valenciano. Que lo hemos recurrido y lo hemos ganado. Y estamos sin parar de hacerlo. Pero me refiero a que llegar e inventar el mundo, pues no. Y luego Rajoy, que se le reprocha todo. Rajoy no ha cumplido nada, un falsario. Oiga, Rajoy vino con una encomienda, si me permitís un segundo, vino con una encomienda nacional, que era que España perdía miles de empleos cada día y devolvió el país siendo la nación que más empleo creaba de Europa, de destruir medio millón de empleos. Datos de deuda ahora, permíteme, que nos interesan a todos. Sé que crear empleo de españoles puede ser hiriente para ti, pero crear empleo de españoles, medio millón de empleos, de los 27, los 28 más, si nos endeudan a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Yo entiendo que para un patriota como tú deberías serlo, para un patriota deberías estar orgullosa de que España fuese la nación, hasta el mes de junio, que más empleo creaba de Europa. Y esa era una encomienda que tenía Rajoy y que además sacó a España de la crisis en solitario y sin bajar las pensiones. Único país de Europa que saca a su nación de la crisis sin bajar pensiones. ¿Pero de dónde todo eso sacamos el dinero de las pensiones? Jamás nadie cuente. ¿Cómo quedó la hucha? Pero eso era una encomienda evidentemente. Los préstamos que hubo que dar para pagar las pensiones. Rocío, debería ser un poco más tolerante. Yo llevo escuchando a Vox desde que me he sentado aquí y estoy encantado de hacerlo porque Santi me cae bien. Pero hombre, respeta un poco que cuando queremos empleo. No te metas con el programa. No llevas escuchando a ustedes escuchando a Vox a mesa que se ha sentado aquí. No, vamos a ver, eso no es cierto, pero bueno, un momento. No me deja terminar. La reacción del diputado Barrachina va en la línea y antes de dar la palabra al resto de la mesa, quiero que escuchemos a Pablo Casado y también al Partido Socialista y a Podemos. ¿Cómo han reaccionado ante el acto de ayer de Vox? Porque es evidente que ha pillado aquí con el pie cambiado a la clase política y algunos con más o menos acierto están reaccionando. Vamos a escucharles. Tengo una excelente relación con su presidente, con su fundador y, por tanto, solo puedo decir que por mi parte todos aquellos militantes que acudieron al acto de ayer tienen mi respeto y además compartimos muchas ideas y muchos principios, otros no. Y lo único que puedo decir es que mi proyecto para este partido ha sido muy claro y es que queremos liderar el centro derecha en España. Las imágenes de ayer, la verdad, que causaban un cierto miedo, porque son mensajes xenófobos, mensajes absolutamente machistas, homófobos, es decir, justo lo que no queremos, que queremos, desde luego, desde el Partido Socialista Obrero Español y desde este Gobierno, que haya una sociedad inclusiva. Bueno, pues evidentemente es más que preocupante. Leía hoy, Vox resucita a Franco. No sé si es así, pero evidentemente, bueno, la gente que está con Vox es la misma gente que defiende que los Franco mantengan el Pazo de Meirás, la Casa Cornide, etcétera, etcétera. En todo caso, bueno, creo que es evidente que Vox va contra todo. Va contra la diversidad, va contra las mujeres, va contra las autonomías, va incluso contra la democracia. Y añadía, es una pena no haberlo escuchado, es fascismo puro, a ver si lo podemos recuperar. Bueno, a ver, venga, ¿cómo creéis que está reaccionando la clase política ante el fenómeno de ayer? Si lo está haciendo bien, no, inteligentemente o no, ante el hecho de Vox. Venga, Román, y vamos a este lado. Ahora, yo creo que no lo está haciendo bien y que la preocupación que transmite, decía al principio, demuestra que lo de ayer para Vox fue muy bueno. El que mejor ha reaccionado es Pablo Casado, sin lugar a dudas. Y además, diciendo una cosa que es muy cierta, que le une una estrecha amistad con el fundador de Vox y un respeto mutuo que a mí me consta recíproco por las dos partes, cosa que es buena. Segundo, el que ha dado un aval muy importante ha sido José María Aznar, porque cuando él dejó el Partido Popular había una extrema derecha en España. Estaba AES, había una serie de partidos que no estaban dentro del Partido Popular, que eran la extrema derecha española. Y hoy Aznar ha catalogado a Vox como una de las tres partes en las que se ha roto el Partido Popular que él dejó. En el centro derecha. En el centro derecha. Con lo cual quiere decir que Aznar, hoy, queriendo o no, Aznar
nunca da una puntada sin hilo, o incluso le podemos quitar la N, porque a veces lo que da es eso, sin N. Ha homologado a Vox como un partido no de extrema derecha y radical, fascista, como hacen los de Podemos. El problema que tiene la izquierda para calificar a Vox de extrema derecha es que todo lo que no sea progre en España es radical y fascista y de extrema derecha. Porque de extrema derecha es Ciudadanos, según Podemos y según a veces el PSOE. O'Donnell Orza la semana pasada les llamaba a los de Ciudadanos la derechona. Te quiero decir que como ya todo lo que no sean ellos, que son rojos, comunistas, progres, independentistas y golpistas, en ese mare magnum que se autodefine como progre y son retrógrados, muchos de ellos, como todo lo demás es extrema derecha, decir que Vox es extrema derecha ya no puntúa. Lo malo que dijeran es que era un partido homologable a los demás partidos, pero entonces habría que preocuparse de lo que está haciendo Vox, ¿no? Yo sí creo que un error que comete hoy, ha cometido Maroto, es apelar una vez más al voto del miedo. Mariano Rajoy ya ha apelado 2 veces al voto del miedo con el que viene Podemos, que viene Podemos, que viene Podemos. Mariano Rajoy lo debió hacer todo muy bien, Miguel. Fenomenal. No, yo no lo he dicho. No, vamos. Salvo España, tal, y tenía un mandato electoral con 186 escaños que lo cumplió también, que el elector que es soberano lo dejó en 120. Eso es por hacer bien las cosas. Oye, porque si las haces mal, igual te bajan a 70. Pero haciéndolas muy bien, lo bajaron a 120. Sí, porque claro, cambiar en el Consejo de Ministros la tipificación de Bolinaga para que sea escarcelado no es escarcelar, pero es el paso previo necesario político para que se le pudiera escarcelar. El hacer que los informes médicos, en lugar de hacerlos en León, como estaba, los hicieran en el Hospital de San Sebastián y lo permitieran instituciones penitenciarias, que ahí no está transferido, sino que es del Gobierno central, es como escarcelar a Bolinaga. Si yo no sé si sí o si no, lo que sí sé es que los electores entendieron que sí, y por eso se bajó a 120. Bien. Y ayer en Vox había un montón de gente, que es una de las cosas que tiene que hacer el Partido Popular de Pablo Casado, para tener credibilidad, que es hacer la limpieza del censo. Me gustaría saber cuántos de los que ayer estaban en el acto de Vox todavía figuran en los 869.000 militantes del Partido Popular. A lo mejor sigue Santi Abascal. Probablemente en el listado siga Santi Abascal, como sigue Gregorio Ordóñez. Si no se ha dado de baja. No es que ni los muertos se dan de baja, que tampoco pueden ir los pobres porque son muy educados y no sales del cementerio para darte baja al Partido Popular. Creo que el Partido Popular sería el que tendría que dar la baja a los que no pagan las cuotas, a los que no van a los sitios, es decir, actualizar el fichero, porque eso sería un gesto de dimensionar la realidad. Entonces, después de apelar 2 veces al miedo para que no venga Podemos, que salga Maroto hoy y vuelva a apelar al miedo, es un error. Lo que habrá que apelar es al nuevo proyecto que Pablo Casado, en la entrevista que hizo aquí, en las entrevistas que está haciendo, está ofreciendo a los españoles. Y tendrá que dotarlo de credibilidad. Porque mucho del crecimiento de Vox es lógico, porque la gente ya se ha hartado de que le tomen el pelo. Y Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy son los 2 baluartes de la tomadura del pelo del centro derecha español. Que en la Moncloa se decía a los periodistas en los desayunos que las políticas progresistas de Mariano Rajoy eran tan progresistas que a la socialdemocracia europea se quedaba a la derecha del PP. Creo que ninguno de los que votamos Partido Popular y le dimos 185 escaños queríamos que las políticas de Mariano Rajoy dejaran a la socialdemocracia europea a la derecha del Partido Popular. Y eso lo decía doña Karen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación. Bueno. A ver, venga, profesor y Rosa, y quiero ver ahora el análisis que ha hecho la prensa, porque se van a quedar ustedes estupefactos. Yo no sabía de una realidad paralela o no que se está viviendo en España o que ocurrió ayer en lo de Vox, los que estuvimos ahí presentes. Vamos, en fin, ahora lo veremos. Pero venga, a ver, profesor. Yo tengo que darle una noticia mala a Echenique también, muy mala. A ver. Va a tener que esmerarse en poner todavía más tweets, porque tengo que decirle que yo llegué prácticamente a las 12. Vamos a poner el tuit de Echenique mientras va hablando cuando Antonio empezaba Alonso. el acto, y tengo que decir que en la calle había casi tanta gente como dentro. Es decir, que si hubiese habido 2 Vistalegres, se habían llenado ayer. Por lo tanto, tiene que poner más tweets, y yo creo que cada tuit de Echenique yo creo que va a tener 50 afiliados más Vox, con lo cual esmérate para poner más tweets. Decíamos anteriormente, Miguel, con todo el cariño, y con esto termino. Responder a... Y yo con esto termino. Sí, ahora sí termino. Si no, tú decías que Rajoy, una cosa, si yo ahora voy con Vox, tú decías que Rajoy, te decía antes, tenía un mandato muy claro, que era acabar con la política de Zapatero, y no lo hizo. Cuando quieras hablamos de la economía de Rajoy, cuando quieras, en otro programa yo te reto, y a ver si es que Rajoy salvó o no salvó a España. Hay una idea que dijo una vez en esta casa, que yo escuché a Román Cendoya, que ojalá nos hubieran rescatado, y a lo mejor tiene razón.
razón. Y España se arregló sola. Y a lo mejor tienes razón. Bueno, vamos a otra cosa que cuando quieras hablamos de economía. Bueno, si venga, y hablamos de no nos Rajoy y de Draghi. centremos tanto en el pasado, vamos a intentar hablar del futuro. Venga, el PP tiene un nuevo líder que estuvo aquí en el Gato. Decíamos anteriormente, no, si Pablo Casado me parece un tipo estupendo, lo que pasa es que lo tiene complicado. Bien. Porque por la losa de vamos a hablar del tema, venga, Vox, Vista Alegre. Vamos a hablar de Vox. Vox tiene una cosa muy buena, que es que habla sin complejos. Y es que la gente está harta de lo políticamente correcto y de los complejos. Y hablan muy claro. O sea, allí se entendía muy bien a todos los oradores de Vox, se les entendía diáfanamente, muy claramente. Y decían muchas cosas que piensan muchos españoles, que están hartos de que nos tomen el pelo, como ha hecho Román anteriormente, porque hemos vivido una toma de pelo dual. Este país lleva sin gobierno desde el año 2004, desde que se fue precisamente el señor Aznar. Porque Zapatero ha sido un desastre, Rajoy ha sido un desastre y no te quiero contar lo que tenemos ahora, que es el desastre elevado. Bueno, ahora no sé si tenemos un gobierno, porque, claro, tiene guasa que este señor le dijese a Rajoy que era indecente, porque yo creo que ahora lo que tenemos es un gobierno indecente. Pero lo que decíamos de Vox es que Vox habla muy claro y dice cosas bastante sensatas. Yo hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con Vox. Me gustó ayer el cambio, el discurso europeo. Puedes decir una si quieres. Sí, yo por ejemplo no estoy de acuerdo en la supresión de las autonomías, pero te voy a decir por qué. Me gustan los estados descentralizados. El problema que tiene el título 8º de la Constitución es que se hizo el título 8º de la Constitución para que todos los españoles deliberadamente no fuésemos iguales. Se hizo asimétrico. Y yo lo que quiero es un estado descentralizado en España simétrico, donde realmente seamos todos iguales. Por lo tanto, yo creo en las autonomías, pero cuando todos seamos iguales. Pero volvamos a las provincias, que es lo que decimos en Vox. Pero si nos gusta... Vamos a ver, si lo bueno es que discrepemos. Pero, Rocío... No, pero una cosa que hay que matizar. Nosotros decimos un solo parlamento, no 17 Rocío, parlamentos. Que la gente, pero las provincias yo creo que los de Vox ya sabemos que las provincias... El problema que hemos tenido es la asimetría y la deslealtad. Claro. Y muchas de las cosas que tenemos hoy en día, por supuesto, la podemos achacar al título 8º de la Constitución. Exacto. A ver, Rosa, y después contesta el diputado Barrachina, entiendo a lo que le ha dicho Román. No, venga, Rosa. Intento ser primero para dejar a Miguel, que está aquí, el pobre, aguantando el chaparrón. Pero yo creo que con lo que pasó ayer en Vista Alegre se pueden hacer dos cosas. La primera es ignorarlo, y lo están haciendo muchos medios de comunicación y muchos políticos. Y la segunda es aceptarlo, resignarse a que esto es verdad. Estas imágenes que se están viendo fueron verdad. Entonces, si se quiere aceptar, incluso desde las filas del Partido Popular, desde las filas de Podemos, se podría intentar sacar provecho. Yo, desde luego, si fuera asesora del Partido Popular o de Podemos o del PSOE, intentaría aprender de lo que ocurrió ayer en Vista Alegre. Y ayer en Vista Alegre ocurrió que, como decía Antonio, las personas que subieron al estrado hablaron claro. Y entonces dijeron muchos mensajes, pero resulta que algunos, y ahí es donde digo que se podrían aprender muchas cosas, algunos despertaron unos aplausos más importantes, más sonoros y más rotundos que otros. Por ejemplo, cuando se habló de cadena perpetua para los delitos de terrorismo, cuando se habló de la derogación de la Ley de Memoria Histórica, cuando se habló de la suspensión de la autonomía de Cataluña hasta que vuelva a imperar la ley, cuando se habló de la defensa de la vida, o cuando se habló de la disolución de la Policía Autonómica Catalana por desleal al Estado al que representan, que es el Estado español. Con esas ideas, Vista Alegre se caía en aplausos. Entonces, eso hace ver que hay por lo menos 10.000 personas, más las 3.000 o 4.000 que estaban fuera, más las 100.000 que en un momento dado se conectaron por streaming para seguir esto, a las que les gustan esos mensajes. Y eso es una realidad política que no se puede ignorar. Ya cada uno, desde sus posiciones políticas, que saque las conclusiones que quiera, pero intentar ignorar esto o minimizarlo es un error político y sociológico de un gran calibre, desde mi punto de vista. Bueno, como lo bueno se ha de esperar, vamos a esperar a la respuesta del diputado Barrachina. Antes, vean, que quiero mostrarles también, el tratamiento que la prensa en general ha hecho a lo que ocurría ayer, excepto algunos medios de comunicación, como esta, algunas radios, como esta también, alguna prensa como La Gaceta. La verdad es que van a ver que todos tiran por el mismo patrón. Lo vemos y escuchamos también, lo analizaremos, el tratamiento de la prensa y también al diputado Barrachina. Venga. Mañana de resaca para muchos, sobre todo para los simpatizantes de Vox, pero resaca buena porque parece que al resto no les ha sentado nada bien la fiesta de ayer de los del partido de Santiago Abascal. Solo hay que echar la vista a las portadas de los principales periódicos de nuestro país.
Un ataque radical contra PP y Ciudadanos, titula el periódico El Mundo. La Razón, sin embargo, habla del mensaje anti de Vox. Pero los que peor han llevado el apoyo a este partido han sido los del periódico, que han decidido dedicarles una portada a todo color con el llamado Alerta Ultra. Pero no solo ellos, hoy Vox ha estado en boca de todos, en El País, en El Confidencial, El Economista y La Vanguardia, entre otros muchos. En televisión no ha sido de otra forma. Lo que están haciendo con Vox es un Soraya. ¿Qué hizo Soraya Sáenz de Santamaría? Creó Podemos para fracturar al Partido Socialista. ¿Y qué está haciendo el Partido Socialista en el poder? Hacer un Soraya, crear a Vox para fracturar al Partido Popular. Las tertulias de la mañana se han centrado en hablar del avance de este partido, pero mezclado con teorías varias que se alejan del éxito de ayer en Vistalegre. Es que además son abiertamente inconstitucionales. Por una razón, su planteamiento es abiertamente inconstitucional, porque piden la supresión del artículo 2 de la Constitución. Incluso José Antonio Zarzalejos, periodista de El Periódico, habla de un partido anticonstitucional. Y en redes sociales, más periodistas no se quedan atrás, como Ignacio Escolar. Dice que la ultraderecha española ya tiene un partido de referencia y directamente y sin rodeos, el diario Público hace un jaque mate al partido Vox. Pero como dijo Salvador Dalí, que hablen de mí, aunque sea mal. Venga, el tratamiento que ha hecho la prensa a Vox, la respuesta del diputado Barrachina, después de la última pausa de publicidad, pero antes conectamos con Beatriz Fajardo. Bea, cuéntanos cómo pueden nuestros espectadores ahorrar en gas, en luz, en electricidad, ahora que volvemos a que viene el frío y que los precios vuelven a estar en máximos. Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. ¿Eres empresa? Aldro te interesa. Somos la energía que necesitas para seguir creciendo. Aldro te ofrece un plan energético adaptado a tus verdaderas necesidades. Nosotros nos encargamos de todas las gestiones, sin molestias para ti y tu negocio, de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita. Creemos en tu negocio y por ello Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, tienen descuentos especiales en tus tarifas de luz y de gas. No esperes más, llama al 91 193 1600. Y si quieres, también tenemos para ti grandes descuentos para tus facturas del hogar. Aprovecha esta oferta exclusiva llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía para seguir creciendo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Quedan 2 minutos para medianoche, tiempo de reflexión final, el tratamiento que ha hecho los medios de comunicación al respecto del acto de ayer de Vox, pero antes las matizaciones que quería hacer el diputado Barrachina, contestando, entiendo, diputado, a algo que se ha dicho en la mesa. Adelante. Sí, bueno, a la demonización evidente de Mariano Rajoy. Todo bien no lo hemos podido hacer, si no seguiría hoy de presidente, y nuestro presidente flamante y el que queremos es Pablo Casado. Pero es evidente, y aquí se ha negado, y cuando lo ha reafirmado tanto la Comisión Europea como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que España se convirtió en el ejemplo de las reformas, la laboral, la financiera, la del sector público, con 2.000 organismos innecesarios cerrados. Algo tendrá que ver cuando al finalizar nuestro periodo 1 millón de españoles en un año se habían cambiado de coche y 500.000 se compraba una vivienda nueva, 300.000 empresas creadas y 2.800.000 empleos, que es mérito de los españoles y de las reformas, porque otros países han seguido cayendo. Y no ser intervenidos supuso que no se nos bajasen las pensiones, como sucedió en Grecia, en Portugal o en Italia, con importes de hasta un 40%. Por lo tanto, no es posible que se hiciese todo mal. Y entiendo que puede ser molesto, pero que es el único presidente en democracia que no ha cedido una sola competencia a ninguna comunidad autónoma es tan cierto. Te voy a decir, es tan cierto. ¿Por qué están pidiendo la independencia? Pues ya no pueden sacar más. Oye, podemos dejar que concluya, venga. Es tan cierto como que no acercó a un solo preso. Y lo que es verdad también, aunque no queramos reconocer el racionamiento, es que 3 partidos, o 2 o 4, que defendemos la unidad de España, que defendemos que las comunidades autónomas y la dispersión normativa es perjudicial y debemos ir hacia una unidad de mercado y hacia una normativa común. Que nos presentemos con formaciones distintas en muchas provincias supondrá que se pierdan representaciones. Eso lo podemos pintar de verde, de rojo, de amarillo, pero es verdad que es así. Bueno, me dicen que estamos fuera de tiempo, es verdad, es medianoche, así que si les parece el análisis de lo que ha sido el tratamiento mediático, que mañana probablemente haya más al partido Vox, lo veremos mañana. Despedimos la mesa.
Así que, por cierto, les anuncio que, por cierto, hay una conferencia de Jaime Alonso, es así, a ver si podemos ver ese del Club de Amigos, sobre el análisis jurídico de la exhumación de Francisco Franco. Análisis jurídico, desde un punto de vista jurídico que siempre está bien. En el Club de Amigos de Intereconomía, el próximo jueves, al 11 de octubre, a las 6 de la tarde. Y van a ver el rótulo donde pueden llamar al 91 616 24 64 en ese correo electrónico o en la página web. Análisis jurídico de la exhumación de Francisco Franco. En fin, profesor Alonso, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muy buenas noches a todos. Román Cendoya, muy buenas. Buenas noches, me voy con un buen recuerdo para el único presidente de España que le han declarado la independencia de Cataluña, que se llama Mariano Rajoy Brey. Bien. Diputado Barrachina, gracias, buenas noches. Felicidades a los valencianos, que hoy es su día y además siguen este programa muchos de ellos y que lo disfruten. Yo me toca trabajar felizmente en el Congreso de los Diputados, pero vamos, mañana tendré el corazón. O sea, mañana no libra usted, ¿no? Mañana tendré el corazón en el antiguo Reino de Valencia. Bien, claro que sí. Rocío Monasterio, muchísimas gracias por haber estado en El Gato. Y Rosa Cuervas Mons. Buenas noches, Gonzalo. Y a todos ustedes, gracias por su confianza una noche más, por elegir El Gato al Agua, para informarse, entretenerse, y saben que volvemos mañana a las 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.